espacio en el cual ustedes se dan ese regalo, esa oportunidad de crecer en el conocimiento y nos dan ese regalo a nosotros de la posibilidad de darles un poquito de nuestro conocimiento y crecer con todas sus inquietudes. Para la firma Gil Gómez es muy importante la participación de ustedes en este evento. El día de hoy es una jornada rica, intensa y extensa porque disfrutaremos de 2 cédulas que nos faltan dentro del mundo de las rentas cedulares y otros detalles muy importantes. En la primera parte de la mañana, mi compañera Marcela los estará acompañando. Después del descanso, realizaré la participación. Pero antes de dejarlos en compañía de Marcela, queremos compartir con ustedes este texto. Es de un libro denominado Decisiones de Vida, escrito por Elizabeth Guerra Gómez. Lo que necesitan es amor. El amor es la meta más elevada y esencial a la que puede aspirar el ser humano. La plenitud de la vida humana está en el amor y se realiza a través de él. Es una frase de Víctor Frank. Cada día me convenzo más de que este mundo lo que necesita es amor. El esposo irascible necesita amor. La esposa agobiada necesita amor. El hijo rebelde necesita amor. El jefe exigente necesita amor. El conductor atravesado necesita amor. El amigo silente necesita amor. El vendedor descortés necesita amor. Todos y cada uno de los seres con los que te cruzarás hoy y todos los días, siendo tú el primero de ellos, necesitamos sentirnos amados y en capacidad de amar. Por eso, entrega amor por montones, dalo sin reserva, no lo ahorres que no se acaba, por el contrario, entre más lo donas, más se multiplica. Ama, entrega, acaricia, besa, afirma, cuida, sirve y hazlo sin reservas. Eso sí, no olvides alimentarte de la fuente inagotable y mantenerte en alto la lealtad a la persona más importante de tu vida, tú mismo. Feliz día, que disfruten esta jornada. Muchísimas gracias, Ángela, por el mensaje tan bello que nos compartes el día de hoy. Al igual que Ángela, les quiero extender el agradecimiento en nombre de Gil Gómez por estar aquí en este evento. Esperamos que la mañana que tenemos programada para esta capacitación sea muy productiva. Como lo comentaba Ángela, hoy vamos a ver diversos temas. Los temas centrales son esas 2 cédulas que faltan por analizar en detalle, que son las rentas de capital y rentas no laborales. Pero no nos quisimos quedar solamente con esa información. Hay muchos aspectos que queremos también como precisar o detallar, porque a través de los diferentes eventos que organizamos, a través de lo que vemos en el medio, que es como muy común, vemos algunos aspectos que es necesario precisar para este año grabable. Nos estamos encontrando, por ejemplo, que tenemos muchísimas inquietudes con que, bueno, ¿qué fue lo que pasó pues este año con el reporte de información exógena? Porque es que nos están reportando tantísima información, fue que cambió algo, ¿no? Entonces vamos a precisar algunas cositas. El formulario, si de pronto todavía no lo han visto, el diseño del formulario también es muy diferente, aunque realmente las novedades en los renglones no son tantos. Entonces la idea del día de hoy es que podamos aprovechar al máximo todo lo que nosotros les podemos contar. Aquí no nos estamos quedando con nada. Entonces todo lo que podamos contarles, que es novedad, que tienen que tener en cuenta para la elaboración de una declaración de renta, hoy lo vamos a hacer. Ustedes recibieron una presentación entonces que se llamaba parte 2, día 1 o primera parte del día 2, ¿cierto? Algo así. Perdón, primera parte del día 2. Esa es la que vamos a estar utilizando en esta primera sesión, ¿cierto? Y como les decía, pues entonces les quiero comentar algunos elementos generales que están numeraditos dentro del material para ya entrar en el detalle de las rentas de capital. Hoy también tenemos un ejercicio muy importante que va a estar a cargo de Ángela después del descanso y es, hemos visto de manera individual cada cédula y por mi parte también voy a estar explicando de manera general la cédula de rentas de capital. Pero Ángela va a hacer un ejercicio muy importante y es ya contarnos, bueno, esto ya consolidado en la declaración de renta, cómo es que aplican esos límites de la cédula general, cómo es que se toman estos límites del 40% de deducciones y rentas exentas. Entonces también vamos a tener esa consolidación de los ejercicios que hemos visto desde ayer y hoy.
Vamos a trabajar la misma metodología. ¿Qué quiere decir? Que vamos a exponer nuestros temas de 7 a 9 de la mañana, salimos a un descansito, más o menos 20-25 minutos, retomamos con Ángela y posteriormente tenemos el espacio para las preguntas, porque la idea es que los temas que quedaron pendientes de ayer, porque se iban a evacuar el día de hoy, o los temas que vayan surgiendo de las inquietudes, pues en la medida en que vamos exponiendo, vayan a quedar muy resueltos el día de hoy, ojalá que si Dios quiera, para que no se queden sin inquietud después de esta organización de este evento. Entonces nos vamos a ubicar por favor en este material que recibieron, que era la primera parte del día 2, y quisimos decirles en el primer punto a tener en cuenta el día de hoy. Tengamos en cuenta cuáles son las novedades que trae el formulario para el año grabable 2020. Como les comentaba, cuando uno abre el formulario, lo primero que se va a encontrar es con un diseño diferente. Y ese diseño hace que de pronto se vea un poquito como más extensa la información que nos están pidiendo, pero realmente no, pues no es tantísima de las novedades. ¿Qué sí es importante tener en cuenta? Estos renglones que les voy a contar, qué fue lo que se renovó o qué fue lo que se actualizó, y les voy a ir mostrando dentro del formulario. Entonces, si abrimos un formulario, lo primero que nos encontramos, no solamente en el formulario 210, que es para residentes tributarios, sino en el formulario 110, que acordémonos que el formulario 110, lo comentaba ayer Hildebrando, también lo pueden utilizar aquellas personas naturales que son no residentes. Entonces, si estamos ante un no residente, va a utilizar el formulario 110, que es el mismo que utilizan las personas jurídicas o asimiladas. Y personas naturales residentes van a utilizar el formulario 210. Entonces yo aquí en este momento les voy a ir mostrando de ambos formularios. La novedad en ambos formularios que vino para este año es que ya nos están pidiendo que contemos cuáles son las pérdidas fiscales que tenemos acumuladas de años anteriores. ¿Esto dónde lo podemos ver? Bueno, entonces nos vamos a ubicar en el formulario y miren que quedó por acá dentro de un rengloncito informativo que es el renglón 28. Aquí es importante tener en cuenta algo. Cuando uno mira el instructivo, esas pérdidas fiscales que nos están pidiendo dicen, vea, cuénteme cuáles son las pérdidas fiscales que usted traía a 31 de diciembre del 2019. Es decir, aquí vamos a diligenciar las pérdidas fiscales antes de hacer las compensaciones que yo pudiera llegar a hacer dentro de la declaración de renta del 2020. Entonces es como el saldo inicial de las pérdidas fiscales que tengo por acumular. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta para este renglón? Me están pidiendo únicamente pérdidas fiscales. Por ahora no me están pidiendo excesos de renta presuntiva. Entonces, solamente voy a diligenciar ahí pérdidas fiscales. Otra novedad que tenemos, y es que, a ver, con el diseño del formulario, que volvamos un momentico para acá, miren cómo está este año, separado en rentas de trabajo, rentas de por honorarios que se asimilan a rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Cuando uno ve el diseño del formulario, dice, bueno, hay ciertos renglones que le están llamando la atención a la DIAN y de la cual ella quiere tener información más sesgada, más separadita. ¿Cuál es esa información? Aportes voluntarios a fondos de pensiones, cuentas AFC y de ahorro voluntario contractual, y en deducciones intereses de vivienda. Miren que anteriormente yo tenía un renglón de rentas exentas y un renglón de deducciones. Ya ahorita lo que me están pidiendo es no, sepáreme de las deducciones, que es solamente interés de vivienda, y ya en las otras demás deducciones, llámese gravamen a los movimientos financieros, llámese intereses llámese deducción por dependientes, medicina prepagada, ahí sí llévemelo a un solo renglón. Pero lo que es intereses de vivienda, sepáremelo dentro del formulario. Igual nos ocurre con las rentas exentas. Pero usted puede tener rentas exentas en una renta de capital por tener derechos de autor, puede tener el 25% de renta exenta, puede tener esas rentas exentas especiales que les explicó ayer Hildebrando que no tienen límites, pero yo quiero tener un control específicamente en su declaración de renta cuáles son esos aportes voluntarios que realiza a los diferentes fondos que le dan el beneficio tributario, sea FC, sea Fondo Voluntario de Pensiones o sea de ahorro voluntario contractual. Entonces, ese es un tema importante a tener en cuenta. Desde el diligenciamiento tenemos que separar estos dos aspectos. Entonces, vamos a separar dentro de las rentas exentas los aportes voluntarios y vamos a separar dentro de las deducciones los intereses de vivienda. ¿Qué otra novedad nos encontramos en el formulario?
Resulta que nos separaron los renglones para compensación de pérdidas fiscales. Y entonces ya vamos a tener un solo rengloncito para compensar pérdidas de 2018 anteriores y otros renglones para compensar la pérdida del año anterior, del año grabable 2019. ¿Qué ocurre? Que este renglón 94, que lo vamos a ver aquí, compensación de pérdidas de año 2018 anteriores, resta o disminuye de la renta líquida general. Entonces, esta compensación se hace después de haber consolidado todas las cédulas. Las pérdidas que yo traigo 2015, 2016, 2017, 2018 inclusive, las voy a diligenciar acá y las voy a compensar con la cédula general. Teniendo en cuenta que por normas tributarias siempre se me ha dicho que no se pueden compensar pérdidas con rentas de trabajo. Entonces, ese límite siempre lo voy a tener. Simplemente que aquí voy a compensar con la cédula general, con la sumatoria de las 3 subcédulas. Pero ya para las pérdidas que obtuve el año anterior, que es el año grabable 2019, las compensaciones las voy a hacer por cada tipo de cédula. Entonces, las pérdidas del 2019 ya no me las llevo aquí a este renglón de la cédula general, sino que me permite restarlas de las rentas de trabajo por honorarios, de las rentas de capital o de las rentas no laborales. Estuvimos revisando el tema en la oficina y consideramos que aquí hay como una imprecisión, ¿cierto? Y que hay como un error, pensaríamos, con estos renglones de compensación por pérdidas. ¿Por qué? Lo van a ver con mucho más detalle con Ángela, pero se los digo a grosso modo. Cuando uno mira las pérdidas que son susceptibles de tomarse como aceptadas fiscalmente para las personas naturales, que es el caso que nos ocupa, vamos a ver que las personas naturales tienen ciertas pérdidas que son susceptibles de compensación, muy limitadas, pero que por lo regular esas pérdidas están ubicadas en esta renta, que es la renta no laboral, rentas no laborales. Entonces, no le hallamos el sentido a que yo pueda compensar pérdidas de capital o rentas de trabajo cuando nunca se pudo haber originado una pérdida en esas cédulas, en esas subcédulas. Si se generó, por ejemplo, una pérdida del sector agropecuario de uno obligado a llevar contabilidad, eso se ubica en las rentas no laborales. Si se originó otras de las pérdidas aceptables fiscalmente para personas naturales, está ubicadas en las rentas no laborales. Entonces, a nuestro criterio, a nuestro juicio, estos dos renglones deberían estar bloqueados así con color grisecito, como vemos otros que están bloqueados es porque no se utilizan, porque no aplican para ese tipo de cédula. ¿Cierto? Entonces, ¿qué compensaciones se pueden hacer? Ya Ángela nos los va a explicar con un ejercicio práctico, pero de entrada les decimos, no hemos podido encontrar como cuál es la razón de ser para que se puedan compensar pérdidas. Entre otras cosas, porque en estas dos cédulas, pues rentas de capital y rentas de trabajo. Entre otras cosas, porque cuando uno mira el instructivo hace referencia al artículo 147, que es el de pérdidas operacionales, pero no podemos perder de vista que ese artículo 147 es para compensación de pérdidas, dice el mismo artículo, de sociedades, ¿cierto? Entonces, aquí no aplicaría para personas naturales. ¿Qué va a ocurrir? Pues que como yo traigo unas pérdidas que ya sé que son de rentas no laborales, las voy a restar. Si son del año grabable 2019, las resto en ese renglón específicamente dentro de las rentas no laborales. Y si son del 2018 anteriores, las resto por allá en ese rengloncito de la cédula general. Luego nos encontramos con estos renglones que ubicaron dentro de él ganancias ocasionales, que son los renglones 112 y 113. Entonces vamos allí un momentito. Resulta que ahorita que estamos mirando las ganancias ocasionales, y este fue un cambio que también se hizo al formulario 110 para personas jurídicas y para no residentes, nos encontramos con un renglón que se llama rentas deudores del régimen de la ley 1116 del 2006 y utilización de pérdidas fiscales acumuladas. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué ocurre aquí? Resulta que el año pasado se emitieron unos decretos legislativos cuando estábamos en estado de emergencia, ¿cierto? Durante esa declaratoria de emergencia por parte del presidente que le permitía emitir unos decretos legislativos con fuerza de ley, se emitieron unos decretos legislativos que aquí están mencionados, el 772 y hay otro anterior, que es el 560, en el que dijeron, vea, estas pérdidas que están estas personas, que pueden ser naturales o jurídicas, que están en un régimen de insolvencia, les vamos a dar un cierto beneficio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aparte de que estamos en pandemia, pues ellas están en un régimen de insolvencia.
Entonces, todos esos valores que ellas reciben por descuentos, rebajas, quitas de capital, condonación de obligaciones, que normalmente las tendrían que declarar como renta ordinaria, vamos a permitir que las incluyan como ganancias ocasionales. ¿Para qué? Obviamente se va a generar una disminución en la tarifa del impuesto, ya que van a pagar una tarifa mucho más pequeña. Y bueno, si usted tiene esas rentas que se van a declarar como ganancia ocasional y también tenía unas pérdidas fiscales por compensar, pues entonces le voy a permitir que esas pérdidas fiscales que eran de renta ordinaria, me las reste aquí en ganancia ocasional para que se las pueda ir consumiendo y no se le vayan perdiendo. Entonces, por eso es que están estos dos renglones especiales. Son para aquellas personas que estén en ese régimen de la insolvencia de la ley 1116 del 2006 que hayan recibido esos ingresos por descuentos, porque con negociaciones con sus proveedores ya no tienen que pagar 100 millones de pesos, sino solo 40. Entonces, esos 60 de condonación, esos 60 de descuento, no los declaran dentro de renta, sino que los van a declarar como ganancia ocasional. Y lo que me permite entonces es esas pérdidas que tengo allá con renta ordinaria, que solo se le podían restar inicialmente a renta ordinaria y yo no la estoy generando, me la puedan permitir, me la puedan dejar compensar con esa ganancia ocasional. Entonces, por eso es que surgen esos dos renglones nuevos por ese decreto legislativo que está en vigencia por ahora. Y por último, tenemos entonces que dentro del renglón de retenciones en la fuente, ya se llama diferente el renglón. Entonces tenemos retenciones del año gravable a declarar y o abono por inexequibilidad del impuesto solidario por COVID-19. ¿Qué ocurre con este renglón? Resulta que también el año pasado salió un decreto legislativo en el que se creaba un impuesto solidario por el tema del COVID-19. Ese decreto tenía que pasar por revisión de la Corte Constitucional y fue declarado inexequible. ¿Por qué? Porque era un impuesto que estaba pensado solo para pensionados y para trabajadores del sector público. Entonces dijeron, aquí no se cumple con el principio de igualdad y de equidad tributaria. La norma fue declarada inexequible. Entonces, a las personas que ya les habían retenido ese impuesto, les dijeron, bueno, usted ya tiene un derecho. ¿Por qué? Porque nunca tuvo que pagar un impuesto que de entrada era ilegal. Sin embargo, no se lo vaya a reclamar al agente retenedor, ¿cierto? Sino que yo se lo voy a devolver considerándolo un mayor valor de la retención en la fuente. Y si se le llega a generar un saldo a favor en la declaración de renta, también va a ser susceptible de devolución o compensación. Entonces, por eso es que ese impuesto solidario que aplicaron el año pasado por una temporalidad muy corta de 2-3 meses máximo, se quedó como una retención en la fuente. Si de pronto ustedes tienen clientes pensionados, les va a llegar posiblemente un certificado de Colpensiones o de la entidad pensionadora que les dice impuesto solidario. ¿Qué vamos a hacer con ese impuesto solidario? Ese impuesto no es costo, no es deducción, no es ingreso no constitutivo de renta. Ese impuesto solidario que le están devolviendo es una retención en la fuente y se incluye dentro de este renglón de retenciones en la fuente, ¿cierto? ¿Que me va a generar un saldo a favor? Se lo va a generar. ¿Que me va a disminuir el impuesto de otra renta? Sí, para eso le va a servir. Pero entonces, para que tengamos en cuenta eso. Ahora, con respecto a la inexequibilidad de esa norma, como nosotros a veces tenemos los dos papeles, hacemos las declaraciones de renta de persona natural, pero también hacemos las certificaciones para que esas personas naturales declaren. No me quiero quedar sin recordarles una cosa muy importante. La norma que fue declarada inexequible del impuesto solidario solamente declaró, la sentencia, perdón, solamente declaró inexequibles algunos artículos. Y son los artículos que tenían que ver con el impuesto solidario obligatorio. Porque el mismo decreto que creo que era el 568, ese mismo decreto de impuesto solidario daba la posibilidad de que los trabajadores, si querían, voluntariamente aportaran a ese impuesto. Ese impuesto voluntario que la gente pagó porque quiso, a pesar de que no cumpliera con las bases mínimas para el impuesto, no fue declarado inexequible. Entonces, por lo tanto, no se puede devolver. Ellos ya pagaron lo que iban a pagar y lo que querían pagar, ¿cierto? Entonces, cuando estamos haciendo las certificaciones, tenemos que también tener en cuenta que lo que se va a ir como una retención en la fuente para el trabajador es únicamente el impuesto obligatorio, que fue el que se declaró inexequible. Bueno, entonces este es el primer punto que teníamos en respecto a las novedades que nos encontramos en el formulario. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces en el segundo punto? Una obligación
que no podemos perder de vista y que es muy importante que tengamos en cuenta. Ojo, personas naturales obligadas a llevar contabilidad, porque no se nos puede olvidar que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad tienen una obligación que se llama formato de conciliación fiscal. Ese formato de conciliación fiscal, entonces, ¿quién los tiene que elaborar o diligenciar? Todas las personas naturales que estén obligadas a llevar contabilidad o quienes opten voluntariamente por llevarla. Que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque aquí, ¿quiénes van a estar por fuera? El régimen simple. Entonces, una persona natural que pertenezca al régimen simple, el régimen simple no es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios. El régimen simple es un impuesto diferente de renta. Entonces, si mi cliente es una persona natural perteneciente al régimen simple, no tiene por qué diligenciar formato de conciliación fiscal. Entre otras cosas, porque la manera en que él determina sus impuestos es completamente diferente a la depuración que se hace para el sistema de renta y complementarios. Entonces, esa es la razón de ser por la cual régimen simple no lo diligencia. Y tengamos en cuenta, siempre que una persona natural es obligada a llevar contabilidad, sí o sí lo debe diligenciar. El formato de conciliación fiscal, digamos que es un papel de trabajo, así como usted hace un papel de trabajo para cálculo de renta presuntiva, para la conciliación patrimonial, para límites de rentas exentas y deducciones, tiene que hacer un papel de trabajo que se llama el reporte de conciliación fiscal. Otra cosa es cuándo se lo transmito a la DIAN. Entonces, la obligación, cualquier persona natural, desde un peso en adelante, siempre y cuando lleve contabilidad. ¿Cuándo lo transmito electrónicamente? Es decir, lo convierto en un formato XML, lo transmito como cualquier medio magnético a la DIAN. Cuando mis ingresos brutos fiscales del año grabable 2020, que es el periodo objeto del reporte, hayan sido iguales o superiores a 45.000 VT. Ingresos brutos fiscales, entonces sabemos que cuando nos dicen de los fiscales, vamos a ir a buscarlos es dentro de la declaración de renta. Ordinarios y extraordinarios, ¿qué quiere decir? De cualquier procedencia, sea de las rentas de capital, de las rentas no laborales, de las ganancias ocasionales, sumo todos esos ingresos. Y si tengo más de 45.000 VT, tengo la obligación de transmitirlo electrónicamente. En los demás casos, simplemente es un anexo de la declaración, que yo lo diligencio en Excel, dejo el archivito y lo tengo como papel de trabajo. Y en cualquier momento que la DIAN lo requiera, yo lo voy a tener ahí para probarlo. Dice la resolución que se emite cada año que este formato, cuando se tiene que transmitir electrónicamente, se tiene que transmitir previo a la presentación de la declaración de renta. Entonces, ¿qué ocurre? Para quienes diligencian la declaración por el formulario 110, ya estuvo disponible el formato 2516. Para estas personas naturales residentes que deben diligenciar el formato es el 2517, versión 3. ¿Por qué tenemos aquí en rojo versión 3? Porque nos están diciendo que tenemos que presentarlo previo a la declaración de renta y los vencimientos empiezan el 10 de agosto y es la fecha en la que todavía no se conoce el formato de conciliación fiscal. Todavía no está disponible, a no ser que lo hayan montado anoche. Pero hasta ayer que revisamos, no estaba disponible el formato de conciliación fiscal para personas naturales. Y nos ha ocurrido recurrentemente. No sé si recuerdan, pero el primer año en que hubo formato de conciliación fiscal, solamente hicieron el 2516. Después salió la DIAN diciendo que no estaba disponible todavía porque el diseño bajo el sistema celular era mucho más complejo, entonces que por ese año no lo iban a exigir. Y nos ha ocurrido desde años anteriores que aunque dice la resolución que el envío es previo, el formato se conoce mucho después, entonces solo cuando lo liberan nosotros podemos diligenciar. ¿Por qué no les recomiendo diligenciarlo con el del año pasado? Porque hay unos renglones que ya sabemos que van a cambiar. Entonces, si ya tenemos unos cambios, entre otras cosas, porque cuando lo vayan a prevalidar, no les va a prevalidar, entonces sí o sí hay que esperar, pero para que tengamos en cuenta ese aspecto. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Entonces, como les decía, norma general, yo lo debo enviar previo a la presentación de la declaración de renta. Si mi declaración se vence el 10 de agosto, yo lo puedo enviar el 10 de agosto, un minuto antes de presentar la declaración de renta, y eso es previo, ahí no hay problema. Pero si soy una persona natural gran contribuyente, el plazo es hasta el 9 de agosto, de acuerdo con esta resolución, que insisto, no sabemos si efectivamente esto se pueda cumplir porque por ahora no se ha liberado el formato de conciliación fiscal. ¿Qué otro punto tenemos que tener en cuenta con el formato de conciliación fiscal?
Cuando hay una sucesión ilíquida que estaba obligada a llevar contabilidad y que se liquida en el año, pensemos que se liquidó en noviembre del 2020, ¿tiene la obligación de diligenciar el formato de conciliación fiscal? Sí. ¿Por qué? Porque estuvo obligada a llevar contabilidad, pero no tiene la obligación de transmitirlo por esa fracción de año. Entonces, sí lo diligencia como un papel de trabajo para la declaración de renta de esa fracción de año, pero no es obligatorio el envío así haya superado las 45.000 VT. Y por último, un recorderis. Tengamos en cuenta que el formato de conciliación fiscal establece la norma que la sanción por no tenerlo es la sanción del artículo 655, que es irregularidades en la contabilidad y que se calcula con base en el patrimonio o los ingresos del año anterior sin que superen 20.000 VT. Esa es la sanción por el formato de conciliación fiscal. No es la sanción de los medios magnéticos. Entonces, si hay extemporaneidad, si yo tengo que corregir el formato de conciliación fiscal porque debo corregir la declaración de renta también, si no lo presenté, a mí no me pueden aplicar las sanciones del artículo 651. No me pueden aplicar el 3% de extemporaneidad, ni el 4% por corrección de un renglón, porque la sanción es por irregularidad. Y digamos que para que haya esta sanción del artículo 655, primero, tiene que haber un acto administrativo de la DIAN, y segundo, tendrían que decir que yo no tengo un elemento necesario para probar esta conciliación entre lo contable y lo fiscal. Ahora, si a usted la están revisando, no lo ha diligenciado, pensemos, pero ya les llegó el requerimiento, ya les llegó el acta de la visita, le están avisando que lo van a visitar, pues lo que tiene que hacer es diligenciarlo muy prontamente. Y si tenía que transmitirlo, transmitirlo. Pero no tiene facultades la DIAN para sancionar de acuerdo con el artículo 651 y aplicar esas sanciones que aplican a los medios magnéticos. Otro aspecto importante, entonces mire que son como temitas independientes, pero que no queríamos como dejar por fuera. Otro aspecto importante que les comentaba al inicio era, quisimos contarles, bueno, qué está pasando con el reporte de información exógena de este año, ¿cierto? Porque si bien no hubo muchos cambios en la información a reportar, si lo comparamos con el año grabable 2019, sí nos estamos encontrando con unos cambios muy fuertes, es cuando consultamos el reporte. Cuando consultamos el reporte, entonces nos estamos encontrando con una cantidad de cosas que antes no eran visibles para nosotros. Entonces, era información que la DIAN siempre ha tenido, pero que no la hacía visible para el informado. Ahora, vamos a tener en cuenta algunos aspectos. Aquí estamos haciendo como un listadito de los principales aspectos que hemos notado con nuestros clientes. Igual apenas estamos como con las primeras de cambio, que hemos dicho, bueno, aquí es importante hacer cierta claridad o recordar algún aspecto para que las personas lo tengan en cuenta. ¿Qué nos encontramos, por ejemplo? Este año son visibles cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Que antes no se reportaban, sí, toda la vida se han reportado, pero ya nos están mostrando qué reportaron. Entonces, lo que un informante haya reportado como cuenta por pagar, a mí me lo muestra como cuenta por cobrar y viceversa. Sin embargo, no siempre que veamos en el reporte que hay una cuenta por cobrar o que hay una cuenta por pagar, vamos a incluirlo dentro de la declaración de renta, porque tenemos que mirar de qué proviene y cuál es la naturaleza de nuestro cliente. Entonces, si estamos hablando de un cliente que es no obligado a llevar contabilidad, o por ejemplo, un caso que de hecho vi que era una pregunta de ayer, por ejemplo, lo que nos ocurre a los asalariados. Nosotros asalariados declaramos el ingreso por salario efectivamente recibido. Entonces, en nuestra declaración, ¿qué vamos a incluir? El ingreso por salario que efectivamente nos pagaron y que está dentro del certificado 220. ¿La empresa tenía la obligación de reportar las prestaciones sociales consolidadas? Sí. ¿Tenía la obligación de reportar salarios que quedaron pendientes por pagar? Sí. Entonces, ella reportó una cuenta por pagar y por lo tanto a mí se me refleja como una cuenta por cobrar. Pero yo no tengo una cuenta por cobrar porque no tengo un ingreso. Yo el ingreso lo declaro es únicamente por lo efectivamente recibido. Entonces, si no ha nacido el ingreso, no ha nacido la cuenta por cobrar. ¿Qué va a ocurrir? Que simplemente esta partida es aplicable, digamos, para la declaración de renta de mi empleador, pero no para mí. Yo simplemente pongo la observación que corresponde a prestaciones, que corresponde a
pagos laborales del 2021 y que yo declararé como ingreso en el 2021. Lo mismo con cuentas por pagar, hay que revisar muy bien qué está ocurriendo. Si tengamos en cuenta cuentas por pagar que están reportando, por ejemplo, ya nos están contando saldos de tarjetas de crédito, que tenemos, eso sí tenemos que incluirlo dentro de la declaración, pero la recomendación en este caso es, miremos muy bien qué nos están reportando y si sí debo o no debo incluirlo. Con los avalúos catastrales, muy bueno que ya estamos conociendo entonces qué reportan los municipios de avalúos catastrales. Pero me parece que es un error en la manera en que, pues, que se está dando un error en la manera en que se está filtrando la información. No creo que haya sido error de los municipios como reportaron, porque ¿qué está ocurriendo? Que nos está mostrando el 100% del avalúo catastral. Así el informado no tenga el 100%. Si el informado tiene un 10, un 15, un 20%, igual le están mostrando el valor total del avalúo catastral. Si, por ejemplo, está dividida la propiedad en usufructo y nuda propiedad, lo está duplicando, ¿cierto? Entonces, al usufructuario le muestra el 100% del avalúo y al nudo propietario le está mostrando otra vez el 100% del avalúo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Posiblemente no sea un error del municipio, porque el municipio dentro de la resolución sí tiene la obligación de informar el porcentaje de cada uno y sus calidades. Si es usufructuario, si es nudo propietario, si es poseedor, en fin. Pero posiblemente lo que está ocurriendo es que al filtrar la información, la DIAN la está mostrando de otra manera. Lo que tenemos que tener en cuenta es que yo soy el que tengo la prueba para demostrar que yo no tengo el 100%, solamente tengo el 50%, entonces estoy declarando solo el 50%. Ahí no hay pues como mayor tema. Sí es importante revisar y lo que estamos haciendo es, si esos valores que me están declarando al 100% aplicados por los porcentajes que yo tengo, sí son los mismos valores, porque nos podemos encontrar, por ejemplo, cuando se estén reportando el avalúo de una propiedad de más y que no la estemos teniendo en cuenta. ¿Sí? Pero entonces aquí tengamos en cuenta que cuando veamos avalúos catastrales tan altos es por eso, porque no están reportando el porcentaje que tiene el informado, sino el 100% de la propiedad. Valor patrimonial de derechos fiduciarios, eso ya se venía reportando, simplemente que nos parece un poquito llamativo, que nunca lo habíamos visto en el reporte, ver ese valor patrimonial de derechos fiduciarios. Otro tema importante, los dividendos. Este año nos están mostrando los dividendos recibidos con el nivel de detalle de qué año son las utilidades que se distribuyeron y bajo qué calidad. Entonces ustedes ayer cuando veían la cédula de dividendos con Alexandra, veía que tiene un tratamiento tributario, si el dividendo corresponde a utilidades del 2016 y anteriores, o si corresponde al 2017 y siguientes. Y que también tiene unas tarifas diferenciales, si son grabados y no grabados. Este año la DIAN tiene la clasificación y lo vamos a ver con un ejemplito de todos esos dividendos. Entonces yo ya no podría decir, no, es que lo voy a poner como 2016 y anteriores, aunque sea del 2017 y siguientes, para evitarme ese pago del nuevo impuesto a los dividendos, no. Ya toda esa información la tiene la DIAN y ya sabe cómo se distribuyó. Lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Los saldos de DECEVAL era una cosa que se venía reportando hace muchos años, simplemente aquí que nos están mostrando qué inversiones tienen dentro en DECEVAL y vamos a ver con un ejemplito cómo se muestra ese reporte. Los aportes de pensión obligatoria, por ejemplo, cuando los aportes entre empleador y empleado superan 4 millones de pesos, el fondo de pensiones siempre ha tenido que reportarlo. O siempre no, pues hace varios años, que fue la novedad, los aportes obligatorios a pensiones. Pero apenas este año estamos viendo esos aportes de pensiones obligatorias. Por eso les hago la claridad de los 4 millones. Si de pronto usted dice, pero es que mi cliente también tiene aportes obligatorios de pensión y no le aparece, posiblemente no le aparezca es por eso, porque entre los aportes de empleador a empleado no superaron 4 millones de pesos. Entonces, si no superan 4 millones de pesos, la entidad no está obligada a informar. También nos encontramos con aportes a cesantías como partícipes independientes, ya las cesantías están haciendo estas claridades. Ojo con las enajenaciones de acciones, ya los fondos están reportando cuántos fueron las enajenaciones de acciones y demás títulos, porque vamos a ver, por ejemplo, que en renta fija también reporta enajenaciones. Y un tema muy importante que había generado discusiones y problemas con la DIAN en años anteriores es que cuando, por ejemplo, alguien era titular secundario o autorizado de una cuenta financiera, de una cuenta bancaria, aparecía reportado como si fuera un movimiento propio.
Hoy ya nos están mostrando dentro del reporte qué corresponde a saldo de cuentas donde él es el titular principal y qué corresponde a saldos de cuentas donde él es titular secundario autorizado. Entonces, todos estos punticos aquí los estamos viendo con un ejemplo de muchos reportes. Banco de Occidente, miren, por ejemplo, reporta una cuenta por cobrar a esta persona. Esto parece ser que eran unos dividendos por cobrar. Miren los avalúos catastrales, a veces se duplican. También hemos visto el caso, reporta el departamento de Antioquia, reporta el municipio de Medellín y resulta que dentro del departamento puede o no puede estar lo del municipio de Medellín. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Aquí fiduciaria reportó unos derechos fiduciarios. Colpatria reportó una cuenta por pagar que era de una tarjeta de crédito. Miren qué tan interesantes los dividendos. Dividendos y participaciones del 2016 y anteriores grabados. Dividendos del 2016 y anteriores, numeral tercero, son no grabados. Del 2017 y siguientes, numeral tercero, no grabados. Y del 2017 y siguientes, parágrafo segundo, grabados. Entonces miren que aquí esto ya está contado pues a la DIAN por tercero y por entidad. DECEVAL, ¿qué saldos tiene usted allá de inversiones en DECEVAL? Los aportes obligatorios a fondos de pensiones. No solamente los aportes voluntarios aparecen ya reportados. Los aportes a cesantías y el saldo de las cesantías como partícipe independiente. Mucho cuidado con lo que estamos reportando aquí en rojito, porque acuérdense que en renta variable, por ejemplo en acciones, yo sí tengo la obligación de reportar precio de venta y costo. ¿Cierto? Entonces yo reporto como ingreso el precio de venta y como costo el costo de las acciones. Pero en renta fija, yo reporto dentro de mi renta únicamente la utilidad, pues, o el diferencial entre precio de venta y costo. Sin embargo, el comisionista tiene la obligación de reportar enajenaciones y adquisiciones. Entonces miren que aquí, por ejemplo, está reportando enajenaciones, estos eran unos CDTs que en realidad eran un mismo CDT que se había comprado y vendido 3 veces. Entonces yo no me voy a asustar cuando mire este reporte y diga, ay, hijo de madre, ¿cómo así que mi cliente compró 1.000 millones de pesos? No, tengo que ir a verificar en los extractos que me entrega la misma comisionista y decir, no, es que aquí fue compra y venta de renta fija, pero simplemente yo lo que estoy reportando es la utilidad que se genera como un rendimiento financiero. Y por último, saldos de cuentas bancarias, mire que me dice principal, secundario. Yo sé que este saldo lo debería tener dentro de mi declaración de renta y este de titular secundario es informativo y no me afecta la declaración. Entonces, para que tengamos en cuenta ese tercer punto que tiene que ver con el reporte. Otro aspecto que queremos resaltar es la realización de los ingresos y los requisitos de costos y gastos. A ver, ustedes con Hildebrando vieron que en el artículo 27 para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, nos dice la norma que ellos están obligados a declarar los ingresos cuando efectivamente se reciben, en dinero o en especie. Y hay unas excepciones en dividendos y participaciones que las vieron con Alexandra y en la enajenación de inmuebles que prima la escritura pública sobre el dinero recibido. Para obligados a llevar contabilidad, la norma que nos dice, usted váyase por el devengo contable. Quiere decir que si se realizó contablemente, se realiza fiscalmente. Pero vamos a tener 10 excepciones que les voy a mencionar muy rápidamente. Importante tener en cuenta aquí, acuérdense que cuando la norma nos dice obligados a llevar contabilidad, se está refiriendo a cualquier obligado a llevar contabilidad, sea por efectos comerciales, porque de acuerdo con el Código de Comercio es comerciante, o sea para efectos tributarios, porque la norma tributaria lo obliga. Por ejemplo, los productores de bienes exentos, o quienes de manera voluntaria decidan llevarlo. Entonces, si usted voluntariamente lleva contabilidad, igual tiene que aplicar estas normas para obligados a llevar contabilidad. Entonces, cuando estamos con una persona natural obligada a llevar contabilidad, vamos a declarar lo que tienen ingresos en la contabilidad, pero teniendo en cuenta estas 10 excepciones. En dividendos. Bueno, entonces en dividendos ya vimos con Alexandra, hay una excepción y es cuando sean pagados o abonados en cuenta en calidad exigible. En la venta de bienes inmuebles no es cuando yo lo tenga devengado contablemente, sino que va a ser con la fecha de la escritura que yo reconozco el ingreso.
Si tengo financiación con intereses implícitos, que eso me obliga a tener un ingreso por interés implícito y posteriormente unos gastos por intereses implícitos, lo que me dice la norma no, eso no es real. Yo voy a reconocer para efectos tributarios es la deuda a valor nominal o la cuenta por cobrar a valor nominal, y si usted no cobra intereses, pues no me reconozca aquí ni un ingreso ni un gasto por intereses. Si de pronto se origina el interés implícito es porque se comparan las tasas y esta es menor a la tasa de mercado, tampoco me reconozca como ingreso y como gasto financiero ese diferencial, sino que simplemente para efectos tributarios vamos a trabajar con valor nominal de la deuda de la cuenta por cobrar y con el valor real cobrado del interés. Otra excepción es el método de participación patrimonial. Antes de que entrara en vigencia las NIF, con el tema del decreto 2649 tampoco había sido nunca un ingreso. El ingreso se origina no es cuando se aplica el método de participación que surge un ingreso, que surge un gasto, sino que se aplica es cuando traigo el ingreso vía dividendos. Si nunca se distribuye dividendos, nunca va a tener el ingreso. A no ser que se aplique el régimen ES, pero ese sería ya otro tema que ustedes vieron con Alexandra. Pero norma general es a través del dividendo que se realiza. Mediciones a valor razonable. Entonces, si tengo una propiedad de inversión que la mido a valor razonable con cambios en resultado, la compré a 500 millones de pesos, hacemos el avalúo y ya subió a 600, esos 100 millones de pesos de ingreso no tienen efectos tributarios. ¿Qué me dice la norma? Yo le voy a reconocer esa utilidad o si de pronto lo que hubo fue una disminución o esa pérdida cuando efectivamente realice el activo. Mientras tanto, no. Reversiones de provisión y de deterioro. Bueno, estos dos puntos lo que buscan es, si la provisión y el deterioro, norma general, no son deducibles, su recuperación no tiene por qué ser grabada, ¿cierto? En esta norma tenemos que tener en cuenta que hay unos deterioros que sí son deducibles, por ejemplo, el deterioro de cartera. Entonces, cuando recupero un deterioro de cartera, esa recuperación sí es renta líquida por recuperación de deducciones y se maneja no como un ingreso, sino como una renta líquida. La octava excepción son los ingresos diferidos por fidelización de clientes. Entonces es cuando compramos en un establecimiento y por esa compra del establecimiento me dan puntos, me dan millas, me dan estrellas o cualquier otro programa de fidelización. Lo que dice la norma es realmente usted lo que está teniendo es un ingreso diferido. Entonces, si fui a cierto almacén de cadena y compré 100.000 pesos y por esos 100.000 pesos me dan 3.000 puntos que son equivalentes a 3.000 pesos, ¿qué está diciendo la norma? Realmente el establecimiento no tuvo un ingreso de 100.000, tuvo un ingreso de 97.000 y va a tener un ingreso diferido de 3.000 que se realiza cuando yo vaya a redimir mis puntos, ¿cierto? Entonces, eso es contable y fiscalmente aplicable. Lo que pone el artículo, este numeral octavo dentro del artículo 28, es un límite, es una restricción a los programas de fidelización de clientes, porque yo puedo tener un programa de fidelización de clientes de puntos que no vencen y entonces dejar ese ingreso diferido indefinidamente. La norma tributaria, ¿qué me está diciendo? No, usted lo puede dejar como ingreso diferido en el año gravable en que se origina o máximo al año gravable siguiente. Pero si su cliente no lo redime, reconózcame el ingreso real. En el tema de contraprestación variable, que entonces en contraprestación variable, y es que cuando hay una condición o un ingreso sometido a una condición, solamente se va a reconocer cuando se cumpla esa condición. Y con el tema del ORI, dice que lo que se lleve al ORI no se reconoce ni como ingreso ni como gasto, sino cuando se reclasifique el ORI a otra partida del patrimonio o al estado de resultados. Entonces, básicamente, estas son las 10 excepciones que tenemos para obligados a llevar contabilidad en el artículo 28. De estas, posiblemente en nuestro día a día de clientes nos podamos encontrar no muchas. Venta de inmuebles se hará, si acaso, 1 o 2 veces, no mucho. De pronto nos podemos encontrar con intereses implícitos, método de participación probablemente no. Esto de fidelización de clientes y contraprestación variable es poco probable, pero entonces ya sabemos que yo no puedo coger tal cual la contabilidad y llevarle a la declaración de renta, sino que tengo que verificar estas excepciones más todas las que tiene el estatuto tributario. Y para costos y deducciones, ¿qué vamos a tener en cuenta? Lo mismo. Entonces, no obligados a llevar contabilidad, partimos de un hecho básico y me voy a adelantar a la diapositiva siguiente y es cualquier costo o gasto tiene que pasar por unos presupuestos esenciales. La norma tributaria, el estatuto tributario, a mí no me va a decir que es aceptable como costo de deducción.
A mí no me va a decir la depreciación es aceptable fiscalmente. Los honorarios pagados son aceptados fiscalmente, no. El estatuto tributario, ¿qué me dice? ¿Qué tiene límites? ¿Qué está restringido? ¿Qué tiene restricciones? ¿Qué está prohibido? Restricciones, limitaciones, prohibiciones. Y por diferencia, yo voy a entender que todo lo demás que no cumpla con todo esto, que no está restringido, que no está prohibido, que no está limitado, es aceptable fiscalmente, siempre y cuando cumpla con unos presupuestos esenciales, que sea relacionado con la actividad productora de renta, que sea necesario, proporcional y razonable. ¿Sí? Entonces, digamos que este es el filtro por el que yo tengo que pasar cualquier erogación para saber que esto es aceptable fiscalmente. También tengo que cumplir con unos presupuestos de tipo formal, que la factura o el documento equivalente, que me llegó una tirilla POS, entonces tengo que ir a cambiarla porque la tirilla POS ya no es aceptable fiscalmente, que pagamos en efectivo más de 100 VT, esto ya no es aceptado, no pedimos la seguridad social a quien nos presta un servicio personal. Esos son los requisitos que a lo largo del estatuto vamos a estar viendo. En cuanto a la realización, ¿qué nos vamos a encontrar? Para los no obligados a llevar contabilidad, la realización de los costos y deducciones es cuando se pague, cuando efectivamente se pague. Entonces, así como los no obligados tienen el ingreso cuando lo reciban, tienen el costo o gasto cuando lo pagan. Y para los obligados a llevar contabilidad es cuando lo realicen por devengo, es decir, cuando esté pagado o abonado en cuenta. Y muy importante tener en cuenta entonces que los gastos que no son susceptibles de tratarse como deducción tampoco se pueden llevar como costo ni pueden ser capitalizados. Me explico. Tenemos unos honorarios que se pagaron y no verificamos la seguridad social, no verificamos el RUT, le pagamos en efectivo, es decir, no cumple con los requisitos para ser aceptado fiscalmente. Entonces decimos, no, entonces llevémoslo como unos gastos o como un gasto pagado por anticipado y lo vamos amortizando. No, ¿por qué? Porque yo no puedo tomarlo como costo de deducción, ni a través de la amortización, ni a través de la deducción total, ¿cierto? Entonces la norma que me dice, si no cumple los requisitos para costo o gasto, tampoco me lo capitalice. Ese es el artículo 176 que tenemos que tener en cuenta. Me devuelvo entonces a la diapositiva anterior. ¿Qué requisitos o cómo podemos ver la clasificación de los costos y gastos? Si estamos hablando de un obligado a llevar contabilidad, nos vamos a encontrar con que ese obligado a llevar contabilidad en su contabilidad tiene costos o gastos. ¿Qué costo es aquel que tiene una relación directa con los ingresos? Y pensemos que es indispensable. Yo no puedo prescindir del costo. Mientras que un gasto no tiene relación directa con el ingreso, tiene una relación indirecta con toda la actividad y que aunque no es indispensable, sí es necesario. O puede que dentro de la contabilidad también nos vayamos a encontrar con gastos que tampoco son necesarios, gastos personales, ¿cierto? Entonces, en ese caso, en contabilidad solo tenemos dos clasificaciones, o costos o gastos. Desde el punto de vista tributario, esos mismos costos y esos mismos gastos pueden tener diferentes clasificaciones. Pueden ser costos que tienen la misma naturaleza del contable, pueden tratarse de deducciones, es decir, esos gastos que tienen una relación con la actividad, que sí son necesarios, que sí son proporcionales, que son razonables, que cumplen con los requisitos para la aceptación fiscal. Pueden ser costos y gastos no deducibles porque no son necesarios. Pensemos, por ejemplo, en un gasto personal del socio, un gasto suntuoso. Entonces, en ese caso sería un costo o gasto no deducible y por lo tanto no tiene aceptación fiscal. Nos podemos encontrar con costos y gastos que son solamente fiscales pero no contables. Por ejemplo, hay cierto tipo de inversiones, no tanto en personas naturales, más en personas jurídicas, en ciertos sectores de la economía, en investigación, en desarrollo, en ambiental, que contablemente se reconocieron como una inversión, pero que fiscalmente me dan un beneficio y es que esa inversión me da un porcentaje de deducibilidad, por ejemplo. Ahí tendríamos esta diferenciación. Y se pueden tratar también como descuento tributario, que la diferencia básicamente va a ser que el costo gasto se resta de la renta líquida y el descuento se resta directamente del impuesto. Digamos que el descuento se manejaría como muy parecido a una retención que resta directamente del impuesto. Entonces, si a mí me dicen 100 pesos, es mejor tratarlo como deducción que como descuento, porque 100 pesos me van a restar directamente del impuesto. Es un 100 pesos que yo le quito al impuesto. Mientras que si lo manejo como deducción, me resta de la renta líquida
y el beneficio que voy a tener sobre el impuesto no son 100, son los 100 por la tarifa aplicable, que si estamos hablando de una persona jurídica es el 31%, y si estamos hablando de una persona natural, depende de la tarifa que aplique. Muy importante tener en cuenta para el sistema cedular, que en el sistema cedular no se habla solamente de deducciones. Se habla de gastos relacionados con la actividad y de deducciones en relación de causalidad. Entonces, desde el punto de vista cedular, las deducciones son únicamente esos gastos que no tienen relación con mi actividad, pero que aún así son aceptados fiscalmente y que tienen los límites del 40%. Por ejemplo, la medicina prepagada, los dependientes, los intereses de vivienda, el gravamen a los movimientos financieros. Mientras que los gastos son aquellos que tienen una relación con mi actividad y no tienen límite. Por decir cualquier cosa, yo tengo un ingreso por arrendamientos. ¿Qué es gasto y no debe estar sometido al límite? La comisión que le pago a la agencia, la administración, si tengo un seguro de la propiedad, si tengo que pagar el impuesto predial. Entonces, eso, como está relacionado de manera directa con la actividad, no tiene límites, se llama gastos para efectos del sistema cedular, y solamente tendrán límites las deducciones que no tienen relación de causalidad. Miren con un ejemplito, entonces, ¿cuál puede ser el efecto de un rechazo de costo de deducción? Cuando no cumplimos un presupuesto formal, cuando no cumplimos con cierto requisito. Aquí estamos diciendo, pensemos que una persona tiene una renta de 40.000, tiene unos gastos de 30.000 y su impuesto a las tarifas correspondientes le da un promedio del 30%. Entonces, tuvo que pagar un impuesto de 9.000, pero pensemos que llega un proceso de revisión y hay un rechazo. Nos rechazan esos 10.000, entonces yo ya voy a tener que pagar no sobre 30, sino sobre 40.000, mi impuesto se sube de 9 a 12.000, aumentó el impuesto. Pero hay otra consecuencia que quiero dejarles presente, y es que el artículo 488 en materia del IVA, que nos dice, para que un IVA sea descontable tiene que estar relacionado con un costo-gasto. Entonces, si hay una revisión, no solamente en renta, sino que no me la hacen simultánea con el impuesto sobre las ventas, también me podrían decir, hay rechazo del IVA porque este IVA no está relacionado con un costo-gasto. Entonces, ya el IVA por pagar no fueron 5.700 en este caso, sino 7.600. Miren que de un solo gasto de 10.000 tuvimos un impacto en mayores impuestos de 4.900. Los 3.000 el mayor impuesto por pagar y el 1.900 de menor IVA descontable. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta porque cualquier rechazo implica este efecto impositivo. En cuanto a límites y costos y gastos, vamos a hablar de algunos muy generales que les aplican a personas naturales. Tengamos en cuenta que aunque seamos personas naturales, cuando tengamos operaciones grabadas con el IVA, vamos a ver, bueno, si estoy teniendo una operación con una persona que es no responsable del IVA, le debo pedir la copia del RUT, ¿sí? Entonces, las operaciones que se realicen con no responsables, yo debo tener el RUT previo a la operación para verificar efectivamente que él es no responsable. Si vamos a hacer un contrato con un no responsable, pero el contrato ya tiene un valor superior a 3.500 VT, que serían estos valores a 2020, de entrada, antes del primer pago, él ya tuvo que haberse inscrito como responsable. ¿Por qué? Porque ya sabemos que con mi solo contrato supera las VT para haber pasado de no responsable a responsable del IVA. Y puede ser que no tengamos un contrato que supere, yo le voy pagando, pensemos los honorarios de un contador, de un revisor fiscal, le fui pagando mes por mes, y entonces me doy cuenta que a partir de agosto, septiembre, superó el tope de 3.500 VT. Cuando veo que va a superar el tope, le digo, pásese a responsable del IVA, porque si no se pasa, el exceso que le pague de esas 3.500 VT va a ser no deducible. ¿Qué otros límites tenemos que tener en cuenta como generales a personas naturales? Cuando nos prestan servicios de manera personal, llámese honorarios, comisiones o servicios, debemos verificar el pago de la seguridad social, ¿cierto? Acuérdense, nosotros no tenemos que auditar cómo lo pagan, ¿cierto? Pero sí tenemos que auditar como mínimo que nos certifiquen y que, por ejemplo, si ellos dicen que tienen costos y gastos relacionados, que nos certifiquen que tienen costos y gastos y que cumplan con el requisito mínimo de lo que yo requiero para el pago. El IVA que deba tratarse como descontable no es deducible, es muy importante tener en cuenta esto.
si por ejemplo yo estoy con un productor de bien exento, mi cliente es un productor de bien exento, un ganadero, y él no quiere tener derechos, pues, o no quiere solicitar esos saldos a favor y me dice, no, lléveme el IVA como mayor valor de la compra de los concentrados, por ejemplo. Ese IVA no se puede tratar así. ¿Por qué? Porque ese IVA tiene que ser descontable. Entonces, si usted rechaza el descuento, también rechaza el costo. Entonces, como debió tratarse como un IVA descontable y no se trató como IVA descontable, no lo puedo llevar como mayor valor del costo deducible. Ese IVA se vuelve un gasto no deducible. Cuando tenemos pagos a extranjeros no residentes, siempre y cuando ellos tengan que pagar impuestos aquí en Colombia, se debe practicar la retención en la fuente. Eso es un tema importante que tenemos que tener en cuenta, porque si pensemos, viene un extranjero a dictar una conferencia, para él eso es un ingreso de fuente nacional porque va a estar aquí ubicado, y yo necesito la aceptación de ese costo de deducción porque pues yo tengo una renta asociada con esa conferencia que él va a dictar, debo acreditar que pagué la retención en la fuente, por esos honorarios que él me presta y que se consideran de fuente nacional, porque de lo contrario el costo o gasto es no deducible. Otro requisito que debo verificar, los pagos sin soporte no se aceptan como costo o gasto. Muy importante tener en cuenta, hoy por hoy sí que más. Debemos verificar facturación electrónica, debemos verificar que si no nos están emitiendo una factura electrónica, sea un documento equivalente, o si la persona no está obligada a facturar, yo debo hacer el documento soporte. Que si me llegó la factura POS, la tengo que cambiar. Ya hace poquito mandaron un comunicado a la DIAN, un jalón de orejas pues a los que tienen sistema POS y les dijo, acuérdese que usted no se puede negar a cambiar las facturas POS por una factura electrónica. No puede poner límites a la emisión de facturas, porque habían empresas que estaban diciendo, yo le cambio la tirilla POS y la compra fue de más de 500.000 pesos, o cuando me traiga más de yo no sé cuántas tirillas. Entonces, para que tengamos en cuenta, tirillas POS se deben cambiar, de lo contrario es no deducible. Tener muy claro entonces los temas de bancarización. Recordemos que desde hace varios años viene aplicando unos límites para pagos en efectivo, y lo que exceda de aquellos límites es un pago no deducible de acuerdo con el artículo 771-5. Con un ejemplo vamos a ver este límite, que es los costos y gastos imputables a ingresos no constitutivos y a rentas exentas o no deducibles. Ya lo vamos a ver con el ejemplo en la siguiente diapositiva, y tengamos en cuenta que todos los límites y prohibiciones que encontramos dentro del estatuto tributario para los costos son aplicables igualmente a las deducciones, y para las deducciones son aplicables igualmente para los costos. Y todas esas limitaciones que encontramos desde el artículo 108 al 177 rayado las tenemos que verificar para saber si un costo o gasto es deducible. Tengamos en cuenta entonces este límite del artículo 177 raya 1, que de acuerdo con este oficio de la DIAN que nos dice, vean, los costos y gastos imputables, es decir, relacionados con un ingreso no constitutivo de renta, son no deducibles. ¿Por qué son no deducibles? Porque si me lo permiten deducir, sería un doble beneficio, ¿cierto? No grabar el ingreso y aparte tomar un gasto deducible que me va a afectar, no el ingreso, no este ingreso, sino un ingreso grabado. Entonces, por eso, si el ingreso es no grabado, el gasto es no deducible. Y en cuanto a rentas exentas, lo que aclara estos conceptos del 2014 es, como en materia de rentas exentas lo que es exento es la renta, no el ingreso, entonces usted depure la renta normalita, ingresos menos costos menos deducciones, y a lo que le dé es a lo que le va a aplicar la exención. Si usted cogió ingresos menos costos menos deducciones y le da una pérdida, es esa la pérdida que se limita, pero sí depure dentro de la declaración con costos y deducciones. Eso lo tenemos más claro en este ejemplo. Miren, por ejemplo, tenemos rendimientos financieros que son grabados, utilidad en venta de acciones que cotizan en bolsa, que son ingreso no constitutivo de renta. Aquí lo vemos. Entonces, fiscalmente tiene un ingreso no constitutivo de renta y unos ingresos por servicios de hotelería que pensemos que son rentas exentas para una persona natural. ¿Qué nos cuentan? Bueno, entonces el ingreso es no constitutivo de renta. Para poder vender esas acciones que son ingreso no constitutivo de renta, yo tuve que pagar una comisión. Entonces, lo que me dice el artículo 177 raya 1 es, este costo o gasto está relacionado con un ingreso no grabado. Entonces, el gasto es no deducible. Miren que aquí yo no me tomo nada. Y yo tengo una renta exenta de 250.000, pero entonces, ¿qué me dice? Lo exento no es el ingreso por el servicio de hotelería, lo exento es la renta. Entonces, réstele los costos y gastos que le tenga que aplicar
y sobre el resultado, que son 250 menos 210, 40.000, eso es lo que es exento. Entonces, esa es la diferente aplicación. Pensemos que los costos y gastos no son 210, son 310. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que yo no me puedo tomar una pérdida, porque entonces esa pérdida lo que va a hacer es que me va a disminuir la renta gravable por los rendimientos financieros, sino que ahí sí me dice la norma. Aquí usted no se puede tomar los 310, tómese solo hasta los 250, es decir, hasta llevar el ingreso por servicios de hotelería a cero, y lo demás se vuelve no deducible. Entonces, así es como se aplica el artículo 177, rayado. En cuanto a las tarifas, tenemos que tener muy claro, muy importante distinguir las tarifas para residentes y para no residentes. No residentes, que lo tenemos en una diapositiva más adelante, norma general, tributan al 35%. Para los residentes aplican estas tarifas que son progresivas. A mayor renta, mayor impuesto. Y miren que la tabla, desde hace varios años, creo que fue con la ley 1943, que se agregaron nuevos rangos de 35, 37 y 39%. Aquí solo quiero destacar dos cositas y vamos a ver un ejemplo. Cuando, por ejemplo, yo tengo una renta de 4.100 VT, no quiere decir que 4.100 VT pagan tarifa del 33%. Eso no es verdad. 4.100 VT tienen involucradas 3 tarifas y lo vamos a ver. Entonces, para las personas naturales siempre tienen un rango con tarifa cero, que son las primeras 1.090 VT, 38 millones de pesos. Pensemos que esta persona se gana 60.532. Entonces, ¿ella va a pagar el 19% sobre 60.532? No. Ella va a tener de sus primeros 38 millones tarifa del cero. Y por los 21 millones restantes, tarifa 19. Entonces, ella ya va involucrada dentro de sus rentas 2 tarifas. Pensemos que ya no tiene 60 millones, sino que se ganó 145.989, que es equivalente a decir 4.100 VT. ¿Qué tarifas va a pagar? Entonces, por los primeros 38 millones, sí o sí, tarifa cero. Por los 21 millones restantes, 19%. Y ya por lo que queda, el 28%. Entonces, miren que en este caso que planteamos, esta persona con ingresos de 145 no paga 145 por el 28%. Eso es lo que hace esta fórmula. Ella paga. Es como si dividiera sus ingresos en 3. Por los primeros 38 tarifa cero, por los 21 millones restantes, que es la diferencia entre 1.700 y 1.090 VT, pago el 19%, y por la diferencia ya pago el 28%. Entonces, conclusión, cuando alguien tiene más de 31.000 VT, ella va a pagar por los primeros 38 millones tarifa cero, por los 21 siguientes tarifa 19, por los 88 siguientes tarifa 28, por los 162 siguientes tarifa 33 y así sucesivamente. Entonces, en conclusión, esta fórmula lo que hace es incluir todas estas tarifas con todos estos rangos. Por eso no es correcto decir, por ejemplo, que alguien que tiene 1.700 VT paga tarifa del 19. No. Si lo miramos con el ejemplo y con la aplicación práctica, 1.700 VT tienen una tarifa efectiva del 6.82. ¿Por qué? Porque de esos 1.700 yo ya saqué 1.090 tarifa cero. Entonces, realmente lo que pagó tarifa del 19% fue solo el diferencial de 610. Eso es lo que queremos significar con estas páginas del manual. Para quien los tiene, pues lo puede ver más ampliecito con el manual. Para quienes no lo tienen, por eso lo incorporé dentro del material de trabajo, es esta página 368 del manual de retención en la fuente. Y ahí está pues toda la explicación de lo que quisimos connotar con esto. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y es un tema de planeación también. En la medida, como estamos diciendo, el impuesto se paga progresivamente, entonces a mayor renta, mayor tarifa. Les quiero poner un ejemplo por si de pronto se puede hacer planeación con ella. Y pensemos que un inmueble me genera un arrendamiento de 150 millones de pesos y tiene unos costos asociados de 30 millones, al final la renta líquida son 120 millones de pesos. Voy a empezar de atrás para adelante. Supongamos que ese ingreso es de una sola persona. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Su renta líquida son 120 millones de pesos, el impuesto en VT le va a dar este valor y el impuesto en pesos, aplicando las tablas que acabamos de ver,
y el impuesto le va a dar 20.781.000. Entonces, si lo dividimos entre dos personas, simplemente cada una va a pagar 10.300.000 y punta. No, porque las tarifas son progresivas. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que ya no es solamente la señora la que va a tener la propiedad, sino que la van a escriturar a nombre de los dos van a ser los que, con su esposo, los dos van a ser los que declaren el ingreso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cada uno va a tener una renta de 60 millones. Al llevar esa renta a la tabla, me da que el impuesto en VT son 113 VT y en impuesto 4 millones. Entonces, miren que aquí uno solo pagaba 20 millones. Aquí cada uno paga 4 millones, quiere decir que el grupo familiar paga 8 millones de pesos. ¿Cuál va a ser más barato? Este. ¿Por qué? Porque como bajamos las rentas, bajan las tarifas. Entonces no es lo mismo pagar sobre 120 que tener dos personas que paguen sobre 60. Volvamos a otro caso. Supongamos que esta propiedad ya no la tienen dos esposos, sino que la tienen 4 hermanos en proindiviso. A cada uno le tocan 30 millones de pesos. Esos 30 millones de pesos, si los llevamos a la tabla, son menos de 1.090 VT. Entonces, cada uno paga 0 impuestos, que multiplicado por 4 da 0. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Miren que cuando una persona tiene unas rentas muy altas, cualquier rentica adicional hace que pague tarifa 33, 35, 37, dependiendo del rango que se encuentre. Si esa renta se logra trasladar a una persona que tiene menos ingresos, menos rentas, se baja sustancialmente. Entonces, no es lo mismo decir que una persona pague 20 a que dos personas paguen 8 millones o a que 4 no paguen nada por la misma situación. Es por eso que utilizamos como herramienta de planeación, por ejemplo, ceder el usufructo. Entonces, está el dueño de la propiedad que tiene unas rentas muy altas y quiere darle el arrendamiento a su mamá, por ejemplo, que ella se sostenga con ese arrendamiento. No cobre usted el arrendamiento y se lo traslade en una cuenta bancaria, no tiene sentido, más bien cédale el usufructo para que ella sea la que tenga el derecho de esa explotación, a ella sea que le certifiquen el arrendamiento y posiblemente si ese es su único ingreso, no va a tener que tributar, pues supongamos que es un arrendamiento pequeño, ¿cierto? Entonces, esta es una herramienta de planeación cuando se hace el fraccionamiento, de las rentas. Y en no residentes, entonces, ¿qué tenemos? Les mencionaba norma general, pagan tarifa del 35%, y dentro del manual, que en estas páginas tenemos unas tarifas diferenciales que también las tenemos dentro del material de trabajo. Aquí sí fue que me equivoqué, qué pena al escribir. Yo les vuelvo a mandar la presentación y por error volví a copiar este rengloncito. Entonces, por eso lo tienen en color rojo. Hay ciertas tarifas especiales que aún siendo no residentes no van a pagar el 35%, que son espectáculos públicos de las artes escénicas que pagan el 8%, a profesores extranjeros el 7%, en esta que me equivoqué era pago al exterior por arrendamiento de maquinaria el 2% y en ganancias ocasionales pagan el 10%. Y en la página 354 es muy importante tener en cuenta que los no residentes, norma general, solamente están obligados a declarar cuando tienen ingresos en Colombia, pero si ciertos ingresos estuvieron sometidos a retención en la fuente, se eximen de la obligación de declarar. Y esos ingresos, por ejemplo, inversiones en capital de portafolio, si le retienen no están obligados a declarar. Quienes obtengan ingresos por dividendos no están obligados a declarar. Quienes obtengan servicios personales y otros conceptos, si le retienen, no están obligados a declarar. ¿Por qué quería dejarles este material? Porque a veces también podemos planear con los no residentes. Me explico. Es un no residente que tiene ingresos por arrendamientos. Entonces, como él está obligado a declarar ese arrendamiento, tributa el 35%. Yo puedo ir a decirle a la agencia, venga, es que él es no residente, usted me hace el favor y le aplica la tarifa del 408. Y la tarifa del 408 es el 20%. Entonces, ese arrendamiento se somete a retención en la fuente, como estuvo sometido a la retención que le corresponde, no el 3.5 porque él es no residente, sino al 20%, ya no está obligado a declarar. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Nos ahorramos un 15%. Eso es una herramienta de planeación. Yo tengo que tener en cuenta es cuál retención le aplica y cuándo no está obligado. Porque si lo hacemos, por ejemplo, en una indemnización, así le retengan, él igual va a estar obligado a declarar. Pero miren, en este caso que planteo, por ejemplo, en un arrendamiento o en un rendimiento financiero, le retienen el 20 y deja de retener. Y al dejar de retener ya no paga el 35.
Otro aspecto importante que queríamos resaltar es porque, a ver, ¿por qué surge esta diapositiva? Y es que a veces nos confundimos mucho entre cuál es la oportunidad que tengo yo como contribuyente para corregir una declaración y cuál es la oportunidad que tiene la DIAN para decirme que corrija, que presente o que actúe pues contra esa declaración que yo presenté. Entonces aquí lo que quisimos es mostrarles, vean, cuál es la firmeza de una declaración versus cuál es el término que tiene un contribuyente para corregir. Porque puede ocurrir que la DIAN pueda actuar contra una declaración, pero que yo contribuyente ya no pueda hacer nada. Entonces solo me queda esperar a que la DIAN actúe. También es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, nos preguntan mucho, bueno, ¿qué pasa si yo corregí la declaración, entonces se me ampliaron los términos? No, aquí vamos a ver que no, que los términos de las firmezas están definidos y que el corregir una declaración, salvo que sea disminuyendo el valor a pagar, no modifica los términos de firmeza. Entonces, dentro de las diferentes normas del Estatuto Tributario, nos encontramos 9 firmezas especiales o 9 salvedades sobre las firmezas de las declaraciones privadas que queríamos contarles. Entonces, norma general. ¿Cuándo quedaba en firme una declaración de renta? Si yo la presenté y pasados 3 años después del vencimiento del plazo para declarar, no me han notificado requerimiento. Entonces puede ser que yo la haya presentado en mayo, se me vencía en agosto, entonces los 3 años me los van a contar es a partir de agosto, que era su vencimiento legal. Si pasaron 3 años desde el vencimiento y no hubo notificación de un requerimiento especial, la declaración quedó en firme. Ah, pero es que yo no la presenté cuando era. Yo la tenía que presentar en agosto y la presenté en octubre. Listo, entonces, ¿qué nos dice el punto 2? Cuando se presente en forma extemporánea, los 3 años se van a contar desde la fecha de presentación. Tener en cuenta, y es importante, que para las declaraciones que se presentaban antes del año 2017, ese término no eran 3 años, sino que eran 2 años. Ah, es que yo quise solicitar el saldo a favor de devolución o compensación. Ah, bueno. Entonces, si usted hizo un trámite de devolución o compensación, los 3 años ya no los vamos a contar a partir del vencimiento del plazo para declarar, sino que los 3 años los vamos a contar a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de devolución. Mire que no es ni la fecha en que se resuelve la devolución, ni la fecha en que me inadmiten, no, es la fecha de presentación de la solicitud de devolución. Y tenga en cuenta que aunque eso me abre los términos de firmeza, para poder solicitar una devolución o compensación, yo solamente tengo 2 años contados a partir de la fecha del vencimiento. Es decir, para una declaración que se presentaba en el 2019, que corresponde al año grabable 2018, yo tengo 2 años para solicitar ese saldo a favor que se estarían venciendo en estos momentos. Ah, es que resulta que corregí la declaración. Bueno, entonces, ¿qué tipo de corrección hizo? Disminuí el valor a pagar o aumenté el saldo a favor, es decir, una corrección a favor mío. Listo, entonces los 3 años se van a contar a partir de la corrección. Esa corrección, por ejemplo, sí me va a ampliar los términos de la firmeza, ¿cierto? Pero ahorita les explico la diferencia con lo que puede hacer el contribuyente. Pero si yo corregí la declaración o simplemente moviendo unos valores del patrimonio que no me afectaban el valor a pagar, o que al contrario aumentaban el valor a pagar o disminuían el saldo a favor, no me mueve los términos de firmeza. Es decir, yo puedo corregir un día antes de que se venzan los 3 años y eso no me va a afectar el término de firmeza cuando es al contrario, cuando es aumentando el valor a pagar o disminuyendo el saldo a favor. Si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del vencimiento de la respuesta al requerimiento especial no se notifica liquidación de revisión. Entonces, miren, aquí ya me notificaron requerimiento, pasaron 6 meses y la DIAN no me emitió liquidación de revisión, ya quedan firmes. Acuérdense que también hay una norma especial que dice que las declaraciones de IVA y de retención adquieren la firmeza en los mismos términos que la declaración de renta, que cuando las declaraciones son de sujetos a regímenes de precios de transferencia, quedan en firme en 5 años a partir del plazo para declarar, que cuando se determinen o compensen pérdidas fiscales en una declaración, la declaración queda en firme en 5 años. Todos estos términos que estamos viendo de firmeza, digamos que son, perdón, los términos que tiene la DIAN para actuar. Aquí, ya que me volví, quiero hacer una precisión. Cuando me dicen 3 años contados a partir de la solicitud de la presentación de la devolución o compensación, aquí no se incluye imputación.
que la imputación es arrastrar el saldo a favor de un año al otro. Entonces, si yo vengo arrastrando un saldo a favor de hace 15 años, no quiere decir que las declaraciones de los 15 años están abiertos, no, porque la firmeza se modifica es con devolución o compensación, no con imputación. Bueno, eso digamos que es la firmeza que tiene la DIAN. Pero ¿qué pasa? Entonces vamos a ver, ¿cuándo puede actuar el contribuyente? ¿Cuándo puede corregir el contribuyente sus declaraciones? Simplemente tiene dos opciones. Si va a aumentar el valor a pagar o el saldo a favor, perdón, está al revés. Cuando disminuye el valor a pagar o el saldo o aumenta el saldo a favor, es decir, la corrección es a favor mía, solamente tengo un año contado a partir del vencimiento del término para presentar la declaración. Y si estoy aumentando el valor a pagar o disminuyendo el saldo a favor, solamente tengo 3 años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que estos plazos especiales le aplicarían a la DIAN para actuar, pero que no quiere decir que a mí se me amplíen también los plazos a mi contribuyente para actuar y para corregir esas declaraciones. Me explico, se hizo una solicitud de devolución o compensación y se hizo hace 6 meses, ¿cierto? Entonces eso hizo que se ampliara los términos de la firmeza de la declaración. Pero los 3 años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar ya se me vencieron. ¿Qué quiere decir? Que aunque la DIAN tiene abierta esa declaración para poder actuar, porque para ella no es tan firme, para mi contribuyente ya se vencieron los plazos y yo ya no puedo modificar. Y muy importante tener en cuenta, vea, cuando es a favor mío, yo solamente tengo un año. Entonces, verificar muy bien que esas correcciones, que voy a aumentar retenciones en la fuente, que voy a disminuir estos valores de ingresos que no eran reales, lo tengo que hacer dentro del término, que es un año. Por último, vamos a ver beneficio de auditoría para que entremos entonces con el ejercicio. En beneficio de auditoría, vamos a ver qué beneficios aplican, cuál es el periodo de aplicación, condiciones, cuándo se pierde el beneficio y otros aspectos. ¿Qué es el beneficio de auditoría? Es la posibilidad que tengo entonces de reducir esos términos de firmeza que acabamos de ver. Entonces, que los 3 años, que los 3 años contados a partir de tal momento, bueno, todo eso lo vamos a reducir, pero vamos a ver que hay ciertas excepciones. Cuando yo logro incrementar mi impuesto neto de renta con respecto al año anterior en más de un 20%. Entonces, si yo incremento el impuesto neto de renta en más de un 30% comparado con el año anterior, la declaración queda en firme en 6 meses. Si lo aumento entre un 20 y un 30, queda en firme en 12 meses. Y muy importante tener en cuenta, estos términos de firmeza se cuentan a partir de la fecha de presentación y no del vencimiento legal. Entonces, si mi declaración se vence en octubre, pero yo la quiero presentar mañana, queda en firme, cumplo con los requisitos de la firmeza, voy a contar los 6 meses a partir de mañana y no a partir de octubre, que era el vencimiento. Tenemos que tener en cuenta que cuando la norma nos habla del impuesto neto de renta, entonces es el impuesto después de restar descuentos tributarios y el impuesto antes de sumar las ganancias ocasionales. Entonces, si yo digo, ay, no es que se me va a aumentar mucho el impuesto este año porque tuvo una venta de un lote que el costo eran 100 millones y lo está vendiendo en 4.000, eso a mí no me sirve para beneficio de auditoría. ¿Por qué? Porque no está aumentando el impuesto neto de renta, está aumentando el impuesto de ganancias ocasionales. Entonces, eso se debe tener presente. ¿A qué periodo se aplicó el beneficio de auditoría? Por ahora, estuvo vigente por el año 2019, para la declaración del 2020 y para el próximo año 2021 va a estar vigente. Y no aplica el impuesto neto de renta cuando sea inferior a 71 VT, el impuesto del año anterior. Entonces, ese comparativo, ese año base sobre el cual yo voy a determinar si aumente o no aumente más del 20%, tiene que ser de más de 71 VT, que para el año base que estamos calculando entonces va a ser, yo en la declaración del 2019 tengo que tener un impuesto mínimo de 2.433.000 para saber si de ahí aumento más del 20% y con base en eso puedo acogerme el beneficio de auditoría. ¿Qué condiciones debo cumplir entonces? Presentación y pago oportuno. Si yo la presento ahorita en agosto, digo no la voy a pagar en octubre, con el ejemplo que les ponía ahorita, la voy a pagar en octubre porque es que para qué le va a dar la plata ya a la DIAN y se me olvidó y la pagué un día después, perdí el beneficio de auditoría, porque aunque se dio la presentación oportuna, no se dio el pago oportuno. Entonces la declaración nunca quedó en beneficio de auditoría. Debo demostrar que hubo un incremento del impuesto neto.
el 20 en adelante, ¿cierto? Que en este término de los 6 meses o de los 12 meses no se hubiera notificado emplazamiento para corregir, requerimiento especial, emplazamiento especial o liquidación provisional. Y no se pueden acoger al beneficio de auditoría las personas que gozan de diferencias o de preferencias en su tarifa en razón de su ubicación geográfica. Por ejemplo, la SOMAC, que tiene unas tarifas especiales progresivas por estar en SOMAC. Las zonas especiales, ¿cómo se me olvida en este momento qué significa CESE? Pero que están, por ejemplo, en Cúcuta, desde desarrollo fronterizo. Estas son también las CESE y las zonas francas, que tienen tarifas, algunas del 15% y otras del 20%. Entonces, como ya tienen tarifas preferenciales, a ellas no les aplica este beneficio. ¿Cuándo se pierde el beneficio de auditoría? De una vez les digo, si corrijo una declaración, no se pierde el beneficio de auditoría. A no ser que yo corrija la declaración y en esta nueva corrección mi aumento deje de ser del 20%. Porque entonces, si esa corrección dejó de ser del 20%, quiere decir que yo nunca me debía haber acogido al beneficio de auditoría. Pero la norma solo tiene contemplado que se pierde el beneficio de auditoría cuando se demuestra que las retenciones en la fuente declaradas son inexistentes, que incluye unas retenciones de 15 millones de pesos, pero resulta que no tengo cómo probar que me practicaron esas retenciones. Parte de ellas son inexistentes. En ese caso se pierde el beneficio. Las correcciones a la declaración inicial no afectan el término especial de firmeza, siempre y cuando los requisitos se hayan cumplido, tanto en la inicial como en la corrección. Entonces, pensemos que corrí, presenté la declaración ahorita, mañana, aumenté en un 30%, quiere decir que se quedó en firme en 6 meses, y por allá en septiembre, antes del vencimiento legal, mi cliente me cuenta que nos faltó incluir otro ingreso. ¿Qué hago? Corrijo la declaración. Al corregir me doy cuenta que sigo cumpliendo con ese incremento mínimo del 30% y sigo en beneficio de auditoría. Si fuera al contrario, que vamos a disminuir un montón de ingresos y que entonces ya no aumentamos el 30%, sino el 15%, ahí sí quiere decir que nunca estuvo en beneficio de auditoría. Si la declaración objeto de beneficio genera pérdida fiscal, la DIAN tiene su facultad de fiscalización de 5 años, sin importar la firmeza. Muy importante tener en cuenta. El término para solicitar devolución o compensación es de 6 o 12 meses. Entonces, yo aquí no me puedo esperar los 2 años. Miren muy bien las declaraciones que están presentando, cuáles tienen beneficio de auditoría y cuáles tienen saldo a favor, porque esas son las primeras que hay que solicitarles el saldo a favor. Si ustedes quedan en beneficio de auditoría 6 meses y hacen el trámite de solicitud en devolución a los 7 meses, les va a llegar un rechazo definitivo. Ese rechazo definitivo no quiere decir que el saldo a favor ya se pierde, no. Quiere decir que usted nunca más puede volver a solicitar otra vez ni la devolución ni la compensación porque está por fuera de los términos. ¿Qué hay que hacer con ese saldo a favor? Imputarlo para la siguiente declaración. Y a las declaraciones de retención en la fuente de IVA, entonces ya dijimos que norma general les aplica la misma firmeza en renta, pero cuando la declaración está con beneficio de auditoría, entonces dice, le aplican los mismos, de los periodos objetos de beneficio, le aplican los términos generales de firmeza. Entonces, aquí, cuando ya la declaración de renta está en beneficio de auditoría, no se extiende el beneficio de auditoría para IVA y retención en la fuente, sino que estas quedan en firme en 3 años. Ustedes recibieron un archivito que se llama 2.2, beneficio de auditoría, anticipo y renta presuntiva. Bueno, en esta hojita, simplemente que les quería mostrar, vean, con esta plantillita podemos saber si mi cliente tiene o no beneficio de auditoría. Entonces pensemos que el impuesto del año pasado fueron 500.000 pesos y que ahorita son 10 millones de pesos. Ah, bueno, sí, 10 millones. ¿Tuvo un incremento de más del 30%? Sí. Pero ¿por qué me dice aquí que no se acoge al beneficio de auditoría? Porque el año base, que es el año 2019, no tiene el tope mínimo, que eran 71 VT. Entonces yo no me puedo acoger. Pensemos que son 5 millones. En 5 millones, entonces, ¿qué me dice? Sí se acoge y se acoge a 6 meses. Que son los 8 millones. Bueno, aumenté solo el 25%, entonces estoy en un beneficio de auditoría de 12 meses. Que el impuesto del año pasado fue mayor, entonces él de entrada me dice que no me acojo al beneficio de auditoría. Eso es lo que queríamos mostrarle con el ejemplito. Yo parto del impuesto neto de renta
del año 2020 menos el del 2019. Y si mi aumento es de más del 20%, entonces yo me puedo acoger. Esa es la conclusión. Y por último, entonces vamos a ver las rentas de capital. Digamos que un ejercicio práctico para que ya Ángela, ahorita después del descanso, nos consolide estas rentas de capital. Digamos que a medida que fuimos hablando de los ejemplitos, de la realización de ingresos, de la realización de costos y gastos, he venido mencionando ciertas cosas de las rentas de capital. Esas rentas de capital que están dentro del formulario, las vamos a ver aquí. Perdón. En esta partecita son las rentas de capital. Digamos que si vamos al numeral segundo del artículo 335, ¿qué se puede incluir dentro de las rentas de capital? Nos dice específicamente, vea, en rentas de capital se incluye únicamente intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías o explotación de la propiedad intelectual. En regalías y explotación de la propiedad intelectual, por ejemplo, nos podemos encontrar derechos de autor y pagos, por ejemplo, a los productores de ciertas obras culturales. Entonces, un derecho de autor se va a ir dentro de rentas de capital. Solamente estos 5 conceptos se incluyen en rentas de capital. Vamos a ver entonces, a partir de un ejercicio práctico, cómo clasificar estas rentas de capital, qué ingresos no constitutivos de renta podríamos encontrarnos dentro de estas rentas de capital, qué costos y gastos son imputables y cómo aplicamos los límites a esta cédula. Entonces, aquí les planteamos en el ejemplo que esta persona tiene unos ingresos de unos intereses con un particular. También tiene unos intereses con una entidad financiera que es Bancolombia. Recibe unos derechos de autor, que entonces está dentro de propiedad intelectual, y tiene unos arrendamientos de un apartamento. Vamos a hacer la depuración de estos ingresos. Entonces, ¿qué vamos a filtrar? Bueno, ¿cuáles podrían llegar a tener ciertos tratamientos preferenciales o ciertas condiciones especiales en las rentas de capital? Bueno, primero, Bancolombia. Resulta que a partir de este año vuelve a surgir el componente inflacionario. Entonces, ¿qué es el componente inflacionario? Digamos que el componente inflacionario es el reconocimiento de la pérdida del dinero en el tiempo, ¿sí? Esa pérdida de dinero del tiempo a través de la inflación. Lo que dice el artículo, que es del artículo 38 del estatuto en adelante, es básicamente, vea, cuando usted fue y metió una plata en Bancolombia y el Bancolombia le pagó 3 millones de pesos, 3.200.000, eso no es una rentabilidad real. ¿Realmente qué está ocurriendo? Usted no se ganó efectivamente 3.200.000. Parte de esa plata que usted se ganó, o que le están entregando más bien, es el reconocimiento de la inflación. Y eso no es un ingreso real. Entonces, no es lo mismo, pensemos que esto es de un CDT. Usted abrió el CDT al 1 de enero y va a retirarlo el 31 de diciembre. Y le entregan intereses de 3.200.000. Entonces, no es lo mismo lo que usted podía comprar con el valor de ese CDT de 50 millones de pesos al 1 de enero, que lo que va a poder comprar con esos mismos 50 millones de pesos que le devuelve Bancolombia. Como una pérdida de dinero, una pérdida de valor del dinero en el tiempo que se llama inflación por todo este periodo, entonces el gobierno cada año saca un decreto reglamentario diciendo cuál es el componente inflacionario. Entonces, en conclusión, ¿qué nos dice? Vea, de esos 3.200.000, lo que sea componente de inflación es un ingreso no grabado porque no genera un enriquecimiento real. Y la diferencia va a ser el ingreso grabado. Entonces, aquí tenemos un ingreso no constitutivo de renta. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Los derechos de autor. Los derechos de autor tienen una norma especial que dice que se tratan como rentas exentas. De los arrendamientos, ¿qué puedo aclarar? Bueno, estos arrendamientos pueden tener costos y gastos asociados, entonces tengo que verificar que mi cliente me mande los costos y gastos asociados a este apartamento suficientemente soportados. Y los rendimientos que recibo de un particular, pues aquí no puedo aplicar componente inflacionario porque la norma de componente inflacionario define que sea específicamente para entidades vigiladas por Superfinanciera o por Supersolidaria. Entonces aquí tenemos la depuración y nos da que los ingresos brutos son de 98.200.000. ¿Qué tenemos en ingresos no constitutivos de renta? Entonces ya sabemos, componente inflacionario, fuimos a verificar el certificado de Bancolombia y en el certificado de Bancolombia nos dicen, vea, componente inflacionario es el 44.23 para este año,
Entonces vamos a tener un ingreso no constitutivo de renta de 1.415.000. También que tengo que tener en cuenta, este cliente con este nivel de ingresos tiene la obligación de realizar aportes a la seguridad social como independiente. Entonces, para este caso en concreto, ¿qué hicimos? Bueno, él tiene ingresos de 98.200.000. Tiene unos costos y gastos asociados que ya vamos a ver ahorita en el ejercicio de 7.512.000. Es decir, que tenemos un subtotal de 90 millones. Y a esos 90 millones yo le aplico el 40% del IBC, que es lo que me dice el artículo 244 de la ley 1955, que es la que establece esos aportes a la seguridad social como independiente. Pero también hay una resolución que me dice que puede haber una presunción de costos. Entonces se presume que para efectos de mis aportes a la seguridad social, yo puedo irme por esa resolución que me dice que se presume que para esta actividad económica los costos presuntos son del 27.5. Entonces ya me da un subtotal de 71 millones de pesos, le aplico el IBC del 40%, me da una base de 28 millones. Es decir, que a lo largo del año yo tuve que haber realizado aportes a salud del 12.5 de 3.560.000 y de aportes de pensión de 4.556.000. Entonces, suponiendo que el cliente es juicioso, que hizo los aportes como le correspondían, estamos tomando estos aportes obligatorios de salud y de pensión. En este caso no aplica, pero supongamos que tuviera que hacer también aportes a ARL. Si uno mira las normas del Estatuto Tributario, artículos 55 y 56, ellos no tienen incluidos dentro de los ingresos no constitutivos de renta los aportes de la ARL. Ha sido el decreto que sale cada año para reglamentar el tema de rentas cedulares, que es este año es el decreto 1435. Fue ese decreto el que dijo, los aportes ARL deben tener el mismo tratamiento que los aportes de salud. Entonces, si el aporte en salud es ingreso no constitutivo, el aporte en ARL también es un ingreso no constitutivo de renta, para que lo tengan en cuenta entonces, que si tuviera aportes a ARL, aquí aplicaría. Listo, entonces cogimos los ingresos de 98, le restamos ingresos no constitutivos de renta y tenemos unos ingresos netos, que estos ingresos netos nos van a servir después, porque con base en este valor es que calculamos los límites del 40%. Ahora vamos entonces a los costos y gastos procedentes. Yo les decía entonces cuando estábamos mirando el tema de costos y deducciones que para el sistema cedular hay que hacer la diferenciación de qué es deducción y qué es costo o gasto. Deducción es aquello que no tiene relación de causalidad y de hecho hay un listado taxativo pues dentro de ese decreto que dice, vea, deducciones aceptables para rentas de capital puede ser, por ejemplo, gravamen a los movimientos financieros, intereses de vivienda, aportes a cesantías, ¿cierto? Porque no tienen relación de causalidad. ¿Qué quiere decir que no tenga relación de causalidad? Que no están relacionados con mi actividad productora de renta, por ejemplo. Si yo estoy hablando de un interés de vivienda, la vivienda no genera ingresos para mí, no está relacionada con mi actividad productora de renta. No lo estoy teniendo para que me ayude, mejore o estabilice mi actividad económica, ¿cierto? Pero por una norma tributaria especial me dan ese beneficio de que se pueda tomar como deducción. O las deducciones por intereses al ICETEX, ¿cierto? Entonces, deducción es aquello que no tiene relación de causalidad y aún así me lo dejan tomar dentro de la declaración. Costos y gastos procedentes son aquellos que tienen relación directa con la actividad. Entonces les decía, para esos arrendamientos del apartamento, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Bueno, qué costos y gastos son necesarios y yo tengo que realizar para poder obtener ese ingreso por arrendamiento. Yo tengo que pagar un impuesto predial, ¿sí? Yo tengo que pagar una comisión con una agencia. Bueno, no necesariamente tendría que pagar una comisión, no es un costo, es un gasto, ¿cierto? Porque no es indispensable que yo lo tenga por agencia, pero sí es necesario para que mi actividad sea más segura, para que sea a veces más rentable, porque no estoy teniendo que entenderme directamente con el inquilino. Entonces, la comisión que se paga a la agencia es un costo o gasto procedente. Si yo soy un no responsable del IVA, y la agencia me cobra un IVA, para mí el costo va a ser la comisión más el IVA. Pero si estamos ante una persona que es responsable, como ese IVA fue descontable, esa comisión va a ser simplemente, el costo o gasto va a ser simplemente el valor bruto.
Pero puede ser también, por ejemplo, que sea un responsable del IVA, pero estamos hablando de la comisión de una agencia donde tengo un apartamento, como es el caso de acá. Entonces, como el ingreso es excluido del IVA, la comisión más su IVA son mayor valor del costo-gasto. Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta esa situación. Estoy revisando el certificado y la agencia me cobró un valor más IVA, que en total es esto. El apartamento está ubicado en una unidad residencial donde tenemos que pagar administración. El pago de la administración también está asociado con esta actividad. Entonces lo vamos a deducir también. ¿Qué otras cosas podrían ocurrir? Por ejemplo, tuvimos que hacer unas reparaciones y mantenimientos menores. Y entonces para hacerle mantenimiento anual a la vivienda que alquilo. Esos mantenimientos menores también pueden ser costo-gasto. Tenemos asegurada la propiedad. Pagamos un seguro. Ese seguro tiene relación de causalidad y por lo tanto es un costo-gasto procedente. Ya se está utilizando mucho no tener las propiedades en agencia, sino pagar más bien un seguro. Si yo no tengo la comisión de la agencia, sino que tengo el seguro, por ejemplo, también es un costo-gasto procedente. Al final nos encontramos entonces con que tenemos costos y gastos procedentes de 7.512.000. Y la renta líquida, así lo llama el formulario en el renglón 61, son 81.156.000. Miremos aquí un momentico el renglón 81. Ay, perdón, no era el renglón 61, qué pena. 61, miren que por aquí arriba lo llama renta líquida. ¿Qué es renta líquida? Ingresos brutos menos ingresos no constitutivos de renta menos costos y deducciones procedentes, ¿cierto? Es decir, antes de esos límites del 40%. También ustedes ayer con Alexandra vieron ayer el tema del régimen S, y entonces ella le explicó cuándo aplica ese régimen S, que se aplica, que básicamente lo que busca la norma es que un residente fiscal en Colombia incluya dentro de su declaración de renta en Colombia las rentas que está obteniendo en una entidad o en un instrumento de inversión que tiene en el exterior cuando tiene el control y cuando tiene ciertos porcentajes de participación, ¿cierto? Entonces eso ya lo explicó Alexandra. Aquí simplemente, ¿qué estamos planteando? Vean, esta persona tiene una inversión en una empresa que se llama Flores y Compañía Limitada, ubicada en una situación, en un país, en una jurisdicción que tiene una tributación especial porque allá pagan solamente el 5% de impuesto. ¿Cierto? Y que mirando el régimen S me doy cuenta que yo tengo que transparentar esas rentas pasivas que obtiene Flores y Compañía. Entonces, aplicando el régimen S, yo no me espero a que Flores y Compañía distribuya un dividendo para incluir en la renta, sino que lo que hago es que de acuerdo con mi porcentaje lo voy a traer esas rentas pasivas que obtuvo Flores y Compañía en el exterior. Y estamos diciendo aquí para el ejercicio que esas rentas pasivas que tuvo Flores y Compañía en el exterior se llaman rendimientos. Y como se llaman rendimientos, se ubican en las rentas de capital. Entonces, esas rentas que yo traigo a través del régimen S entran a este renglón especial, que es una renta líquida de 70 millones de pesos. ¿Qué debemos tener en cuenta con esta renta líquida especial? A esta renta líquida no se le pueden imputar ni rentas exentas, ni deducciones, ni entran para el cálculo del límite del 40%. ¿Sí? Entonces, estas casi que ya entran a tributar. Por eso es que cuando estamos aquí, vuelvo nuevamente al formulario. Miren que esta renta líquida del renglón 61 es antes de las rentas pasivas por S. ¿Por qué? Porque las rentas pasivas por S no me suman para calcular cuál es el límite del 40%. Y lo mismo, cuando yo estoy calculando las rentas exentas y las deducciones, el límite del 40% y las deducciones y las rentas exentas que le puedo aplicar a mi renta líquida es a la renta líquida antes del régimen S. Yo no puedo depurar una renta líquida pasiva del régimen S con aportes voluntarios, por ejemplo. ¿Qué nos encontramos entonces? Bueno, ya decíamos entonces en la depuración que qué aportes o qué rentas exentas podíamos tener. Entonces, cuando estamos mirando los derechos de autor, por allá creo que es el artículo 208, dice que los derechos de autor son renta exenta. Entonces, yo voy a tener aquí una estimación de que voy a tener una renta exenta de 50 millones de pesos, ¿cierto? Devolvámonos un momentico a los ingresos.
tengo unos derechos de autor de 50 millones de pesos que a su vez pueden ser renta exenta. Listo. ¿Qué más tengo? Puedo tener otras deducciones. El gravamen a los movimientos financieros que son 300.000 pesos y tengo unos aportes a fondos de cesantías como partícipe independiente. Entonces, ¿qué es esto? Hay por allá, creo que es el inciso sexto del artículo 126.1, que es donde están los aportes voluntarios a fondos de pensiones. Por allá en el inciso sexto hay refundido un tema que no es renta exenta, sino que se llama deducción, y son los aportes a cesantías como partícipes independientes. Esa deducción que me dice, vea, las personas naturales que tienen ingresos diferentes de salarios también tienen derecho a hacer aportes a cesantías por ellos mismos. Entonces, así como a un trabajador, su empleador va y le lleva una 12ª parte del ingreso, un 8.33%, a un fondo de cesantías, usted como independiente también puede hacerlo. ¿Quiénes lo pueden hacer? Entonces, quienes tengan rentas de trabajo diferentes de salarios, quienes tengan rentas de capital, quienes tengan rentas no laborales, es decir, cualquier ingreso diferente de salarios. Yo puedo ir a aportar a ese fondo de cesantías. Y ese valor que yo aporto al fondo de cesantías para mí se va a tomar como una deducción. Entonces, como es una deducción que no tiene requisitos con relación de causalidad, quiere decir entonces que esta entra dentro de los límites. Entonces, ¿qué nos dijeron acá? Vean. Ella tiene unos intereses y rendimientos financieros de 20.200.000. Eso lo estamos sacando de los renglones de ingresos. Tiene unos arrendamientos de 28 millones de pesos del apartamento 517 y tiene unos derechos de autor de 50 millones de pesos. El inciso sexto me dice, usted puede aportar una 12ª parte del ingreso grabado. Entonces, ¿cuál es el ingreso grabado? El ingreso bruto menos ingresos no constitutivos de renta menos rentas exentas. Si esto tuviera costos y gastos asociados, no importa. Eso no me afecta al ingreso grabado. Entonces, ¿qué le voy a restar a estos ingresos brutos? Le voy a restar el ingreso no constitutivo de renta que tengo por componente inflacionario y por aportes a seguridad social, 9.532.000. Y le voy a restar la renta exenta de derechos de autor. Entonces, ¿cuál es el ingreso grabado al final? 38.668.000. De esto pude haber aportado una 12ª parte como ingreso grabado. Entonces, esto dividido 12 me da 3.222.000. Pero me cuentan que el señor llevó 7 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que por ahora, porque vamos a ver que hay otro límite, entonces por ahora el límite individual a este aporte a cesantías me dice que yo aporté en exceso y que no voy a tener beneficios sobre 3.777.000. Entonces esto me da pie para hacer otra claridad. Cada deducción, cada renta exenta tiene sus propios límites. Yo primero aplico los individuales y luego me voy a la cédula general y aplicar los límites generales de 5.040 VT y del 40%. Entonces, no porque yo después tenga que aplicar unos límites quiere decir que me puedo tomar los 7 millones de pesos. No. Primero le aplico el límite individual a esta deducción. Y el límite individual es máximo una 12ª parte del ingreso y sin que exceda de 2.500 VT. Si yo ya sé que me excedió de esta 12ª parte del ingreso, yo ya sé que solamente me puedo tomar 3.222.000. Y adicionalmente después voy a tener que calcular los límites generales para la cédula general. Entonces, aunque esta persona aportó 7 millones de pesos al fondo de cesantías como partícipe independiente, la deducción que puede tomar solamente es una 12ª parte de su ingreso grabado, que es 3.222.000. Entonces, si sumamos los 50 millones de renta exenta, más estas deducciones imputables, tenemos que la sumatoria de rentas exentas y deducciones imputables son 53 millones de pesos. Entonces, ahí sí que nos dice la norma. Venga que usted tiene que limitarme estas rentas exentas y deducciones a un 40%. Entonces, coja el ingreso neto que les mostraba por allá. Me voy a volver un segundito. Que es el ingreso menos el ingreso no constitutivo de renta, son estos 88.688.000. Sobre ese valor es que me va a calcular un 40%. Y ese va a ser el aporte, el total de máximo que yo le voy a aceptar de rentas exentas y deducciones. ¿Qué ocurre? Que yo al calcular el ingreso neto por el 40% me va a dar que lo máximo que puedo tomar entre rentas exentas y deducciones son 35 millones de pesos. Y entonces mi renta líquida ordinaria va a ser 115.689. ¿Qué pasó entonces? Bueno,
Yo estaba contando con que iba a tener una renta exenta por derechos de autor de 50 millones de pesos. Pero limitado al 40%, solamente me puedo tomar 35.467.000. Quiere decir que perdí el exceso de 14 millones. Fui y llevé aportes al fondo de cesantías como independiente de 7 millones. Resulta que ya no me puedo tomar ni siquiera los 2 que había calculado. Todo este exceso se pierde por límites del 40%. Tenía un gravamen a los movimientos financieros de 300.000. Nada de esto puedo tomar. ¿Por qué? Porque lo que tiene beneficio únicamente son 35 millones y se pierde el exceso de 21. ¿Sí? Entonces, aunque yo había estimado por aquí unas imputables de 53, las efectivamente tomables o aceptables fiscalmente son 35.467.000. Y por eso es que la renta líquida me da, renta líquida ordinaria del ejercicio, 115.689.000. Voy a calcular entonces el impuesto. Entonces, lo llevo a la tabla, el valor de la renta líquida en VT son 3.249. Con esas tablas que vimos ahorita, entonces le resto 1.700 VT por el 28% más 116, me da un impuesto en VT de 549 y en pesos de 19 millones de pesos. ¿Por qué se me sube tanto? Porque acuérdense que por allá tenemos unas rentas líquidas pasivas de ese que no admiten ninguna depuración. Hasta aquí he calculado mi impuesto, solamente de esta cédula y solamente con este escenario. ¿Qué va a ocurrir también? Resulta que me dicen, no, venga, acuérdese que por allá en Flores y Compañía nosotros pagamos un 5% de impuesto, ¿cierto? Entonces, ese impuesto pagado en el exterior, como estamos trayendo una renta para que pague impuestos en Colombia, lo vieron con Alexandra en descuentos tributarios, ¿qué me dice la norma? Eso se puede manejar como un descuento tributario en Colombia, es decir, el ingreso recibido de Flores y Compañía tiene que pagar impuestos en Colombia, sí, pero si ya pago impuestos en otra jurisdicción, yo le resto ese impuesto pagado en esa otra jurisdicción y voy a pagar sobre la diferencia. Entonces me dicen que allá solamente pagaba el 5%, que son 3.500.000. Para tomar descuentos tributarios, yo tengo que tener en cuenta dos límites. El primer límite, que es el artículo 254, y otro que está contemplado en el artículo 259. Entonces, ¿qué me dice el artículo 254? Que lo explicó ayer Alexandra. El máximo impuesto tributario que yo me puedo tomar aquí en Colombia por impuestos pagados en el exterior es el valor que sería el impuesto que pague esa renta aquí en Colombia. Me explico. Si, por ejemplo, aquí en Colombia esa renta va a pagar el 20%, y en el exterior pagó el 25%, yo no me puedo traer todo el 25%, yo me puedo traer máximo el 20%. De lo contrario sería restarle a rentas obtenidas en Colombia unos valores pagados en el exterior. Entonces yo le puedo restar el impuesto pagado en el exterior, pero hasta el límite de qué sería eso que paga esa persona en Colombia por esas rentas del exterior. Entonces, ¿cómo calculamos ese valor? Sabemos que el impuesto en Colombia va a ser 19.574.000, que lo acabamos de determinar. Dividido la renta líquida 115.689, quiere decir que esa persona tributa una tarifa del 16.92 y esta tarifa en el exterior es del 5%. Primer indicador que me dice que yo puedo tomarlo todo. Pensemos que al traerlos fueran solo 30 millones de pesos. Esa es la única renta que tuviera esa persona. ¿Cuál va a ser el impuesto sobre la renta en Colombia? Cero, ¿cierto? Porque las primeras 1.090 VT no pagan. Y allá pagó un impuesto del 5%. Ese impuesto no es descontable. Ese impuesto se pierde porque aquí en Colombia esa renta pagó tarifa cero. Entonces, con esto ya logramos saber que esta persona puede tomarse todo el impuesto. Por allá vamos al artículo 259. Y el artículo 259, ¿qué nos dice? Vea, usted me tiene que asegurar un pago de un mínimo impuesto con base en la renta presuntiva. Entonces, dígame cuál es el impuesto que paga por renta presuntiva. Y asegúreme que va a pagar mínimo un 75% de ese impuesto. Es decir, que los descuentos tributarios no me pueden llegar a bajar tanto el impuesto que llegue a ser menos de ese 75%. Entonces lo vamos a calcular. Yo tengo que pagar aquí por renta líquida ordinaria. Pero entonces me dicen, no se limite simplemente a que porque paga por renta líquida ordinaria, no tiene que calcular este límite, no. Dígame cuál es la renta presuntiva, a 11.550.000. ¿Cuál es el impuesto que paga por la renta ordinaria? 19 millones de pesos.
¿Cuál es el impuesto que pagaría por renta presuntiva? 0, ¿cierto? Si yo tributara por esta renta presuntiva, como las primeras 1090 VT son exentas, son tarifa 0, perdón, no pago impuestos. ¿Cuál es el mínimo impuesto que tengo que asegurar? 0. Pero pensemos que la renta presuntiva me diera un impuesto de 100 millones de pesos, ¿cierto? Si la renta presuntiva me diera un impuesto de 100 millones de pesos, ¿cuál es el impuesto mínimo que yo tengo que asegurar? 100 millones de pesos, 75 millones. Entonces, yo no puedo tomar descuentos tributarios que me bajen el impuesto por debajo de 75 millones, ¿cierto? En el ejercicio que tenemos planteado, y esto es lo que nos va a seguir ocurriendo, porque miren que la renta presuntiva tiende a desaparecer, bajó del 3.5 al 1.5, vamos en 0.5, y si las cosas no cambian ya desaparece. Aquí entonces la persona no tiene límites o restricciones por temas de renta presuntiva, quiere decir que los máximos descuentos tributarios que podría llegar a tener son 19.574.000. La renta del exterior por la tarifa de Colombia le da 11 millones de pesos. Ese es el impuesto que va a pagar esa renta del régimen S. ¿Y cuánto es el impuesto que nos vamos a traer? 3.500.000. Quiere decir que es 100% descontable. Entonces, miren en el ejercicio que yo tengo que hacer todos estos cálculos. Yo tengo que hacer todas estas revisiones para saber si efectivamente lo puedo o no lo puedo tomar. Pues uno casi que a ojo diría, claro, allá está pagando el 5%, aquí se paga mucho más, lo debe tomar. Pero miren todos los ejercicios que hay que hacer para yo demostrar que efectivamente sí tengo derecho. Nos puede ocurrir, por ejemplo, que elaborando el papel de trabajo nos damos cuenta que no son solo los 3.500.000, sino que es un poquito menos. Y miren que, por ejemplo, con personas naturales, también nos puede ocurrir que al aplicar estas tarifas, como hay unos rangos que están a tarifa 0, hay otros rangos que están a tarifa 19, la tasa efectiva de tributación sea menor al 5% y por lo tanto yo tenga que aplicar el límite. Pero en este caso en particular que les estamos presentando, ella paga el 16.92% y su tarifa es 5. El impuesto de Colombia por la renta del exterior da 11 millones de pesos y ella pagó 3.500.000 en el exterior. Quiere decir que ese descuento tributario se va a restar. Entonces, mire, cuando hayamos calculado el impuesto por acá de la renta general, nos va a dar un impuesto determinado, un impuesto X, que ya lo dijimos, son 19.574.000. Y miren que aquí tenemos la sección de descuentos, artículo 123, numeral 123, 124. Es en el renglón 123 que vamos a diligenciar esos impuestos pagados en el exterior. Entonces, aquí voy a restar los 3.500.000. Entonces, mi impuesto neto de renta va a ser 19 menos 3.500.000. Este impuesto neto de renta es el valor por el cual yo voy a determinar si aplica o no aplica beneficio de auditoría, que ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, aquí, permítanme un segundito, aquí les estamos mostrando entonces cómo quedaría en definitiva mostrada esta cédula de rentas de capital, suponiendo que esta persona solo obtiene rentas de capital. Ya con Ángela vamos a ver el ejercicio completo de los 3 cédulas que hemos visto, el de Brando, Alexandra y Marcela, más el de rentas no laborales. Entonces dijimos que tiene ingresos brutos de 98.200.000, que tiene por allá esos derechos de autor de 50 millones de pesos, los rendimientos financieros de un préstamo en particular, más el rendimiento que recibe Bancolombia y el apartamento. Dijimos entonces que en ingresos no constitutivos de renta, ¿qué va a restar? El componente inflacionario de Bancolombia, pero que también podía restar aportes obligatorios de salud y pensión, porque esta persona hace sus aportes como independiente. Tiene costos y gastos procedentes de 7.512.000, que entonces dijimos, ¿eso a qué corresponde? Es el predial, la administración y la comisión que le paga la agencia para obtener el ingreso de arrendamientos. Miren que las otras rentas, por lo regular, no tienen costos y gastos asociados. No quiere decir que no los tenga. Puede ocurrir, por ejemplo, que para haberle prestado a María Camila ese préstamo que a mí me genera intereses, yo hubiera tenido que, a su vez, adquirir otro préstamo, ¿cierto? Entonces, yo presté para prestarle a un tercero. Si ese es el caso, el gasto financiero que yo tengo del préstamo lo puedo tomar como un costo o gasto procedente, ¿cierto? En el ejercicio que planteamos no es así.
pero puede ocurrir. O pensemos, por ejemplo, para alquilar el apartamento 517, yo tuve que hacer una inversión en el apartamento y en este momento tengo una deuda del apartamento de 100 millones de pesos. Entonces, los intereses asociados a ese crédito de vivienda, pues de hipotecario, esos intereses tienen relación de causalidad y son deducibles. ¿Por qué? Porque yo tuve que endeudarme para adquirir un apartamento que voy a alquilar, ¿cierto? Entonces, por eso les decía, cualquier costo o gasto tiene que pasar por esos presupuestos. Cumplen con la relación de causalidad, son necesarios, son proporcionales. Con el tema de la proporcionalidad, aunque estamos un poquito lejos del tema, pero me hace caer en cuenta el tema de la proporcionalidad, que tenemos clientes, personas naturales, que a veces desarrollan su actividad con elementos que tienen una combinación, que pueden llegar a ser personales, pero también relacionados con la actividad. Entonces, cuando nosotros estamos revisando, bueno, ¿esto de costo o gasto es deducible? Posiblemente sí, solo que no al 100%. Yo ahí tengo que hallarlo proporcionalmente. Por ejemplo, voy a montar mi oficina de asesorías tributarias y las voy a montar en mi casa. Los costos y gastos asociados, por ejemplo, a servicios públicos, al arrendamiento, si es que tengo que pagar un arrendamiento, ¿están relacionados con la actividad? Posiblemente sí, pero no al 100%, ¿cierto? Yo tengo que ahí entonces decir, voy a asignar unos porcentajes máximos de qué corresponde a la oficina y qué es gasto personal. Tengo que pagar un plan de telefonía móvil. La telefonía móvil indiscutiblemente está asociada con mi actividad porque por ahí es que me comunico con mis clientes, por ahí es que me contactan cuando me requieren, pero no le asignemos el 100%, asignamos un porcentaje. Lo mismo con los gastos del vehículo. Yo tengo que visitar clientes, pero no hay lugar a discusión que ese vehículo también se utiliza para temas personales. Entonces, a mí no es que me vayan a objetar sí o sí porque es la casa de habitación o porque es el vehículo, no. Lo que me pueden llegar a objetar es que yo tome todos los gastos del vehículo, todos los gastos del apartamento para una actividad sin haber hecho la distinción de que es proporcional. Así obteníamos entonces la renta líquida. Será un paréntesis muy largo. Y decíamos entonces que luego obteníamos las rentas, sumábamos las rentas líquidas pasivas por ese de 70 millones de pesos. Y que esas rentas líquidas pasivas no me afectan ni los límites de deducciones ni rentas exentas porque tampoco admiten rentas exentas y deducciones. Y después de hacer los cálculos, yo ya sé que solo me puedo tomar 35,467. Hay otra forma de hacerlo, del diligenciamiento del formulario, es yo lo lleno acá con las imputables, que serían los 53 millones de pesos. Por ejemplo, en costos y deducciones podría poner aquí los 300.000 pesos más los 3 millones y punta del aporte a cesantías y en rentas exentas los 50. E igual aquí en las limitadas, él me va a calcular el mismo límite de 35,467. Entonces, aquí en limitadas, él hace el cálculo de eso de 40% máximo permitido. ¿Por qué lo diligenciamos así? Porque vimos que estaba haciéndolo equivocadamente por estas fechas, la página de la DIAN estaba como un poquito errada. Entonces, lo que estaba ocurriendo es que estaba tomando primero las deducciones y después las rentas exentas. Entonces, estaba tomando primero lo que teníamos acá y después acá. Y así no es como lo dice el instructivo. El instructivo empieza de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces, por eso lo mostramos simplemente aquí de entrada, lo que ya sabemos que va a ser aceptable. Y finalmente determinamos esta renta líquida. Ya que faltaría el impuesto, que también lo determinamos, los 19.574, perdón, y restarle el descuento tributario. Pero cuando estemos haciendo el ejercicio con Ángela, que ya va a ser la sumatoria de todas las cédulas generales, ella nos va a mostrar esta partecita. Entonces, con esto pues he terminado mi participación. Les agradezco muchísimo por la atención. Espero que hayan puesto aquí todas sus inquietudes, todas sus preguntas. Si de pronto me mandaron unas preguntas en privados, les agradecería si las mandan también al chat de Gil Gómez, que es la persona que nos está ayudando a controlar las preguntas. Y entonces vamos a salir al descanso en este momento. Volvemos, Ángela, a las 9:20 o 25. 9:25. 9:25, listo. Entonces a las 9:25 vamos a retomar con mi compañera Ángela. Con ella vamos a ver otros temas especiales que queremos que queden súper claros el día de hoy, más la determinación de las rentas no laborales. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos ahorita más tarde.